Sí, Ha pasado algo heavy en The Hotels Network. pues sí. Es difícil que pase algo más heavy que esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nos hemos fusionado, hemos vendido la compañía a otra compañía del sector. ¿Cómo? Perdona, que estamos en abril. Firmasteis el term sheet el 25 de diciembre. Y eso han sido 4 meses de closing. O sea, de LOI a dinero en el banco. O sea, sois unos cracks del timing, ¿eh? La serie B el día antes del confinamiento mundial y la venta la cerráis una semana después del anuncio de las tarifas y de que entre un poco en colapso el mundo financiero. ¿El deal ha sido cash? ¿Ha sido en acciones? ¿Cuánto habéis levantado en estos 10 años? Bueno, tampoco no es mucho, ¿eh? Sí, yo he hecho lo contrario que todo el mundo. De hecho, nuestra compañía originalmente era una compañía de Delaware. ¿En serio? Sí. Es la primera vez que escucho esto. Sí. Ah, Siempre cualquier liberal te pone el modelo americano como modelo inquebrantable. Tío, inquebrantable nada. Hay un rumor antes que un anuncio que es muy gordo, que es que se rumorea, pero Bloomberg y fuentes serias, que OpenAI está intentando comprar Windsurf por 3 billion, por 3.000 millones de dólares. No respondió a la pregunta de Jordi. ¿Cómo te cambió la vida después de vender la empresa? Porque el exit es un poco como una meta que mucha gente tiene, ¿no? ¿Vas a trabajar menos horas? ¿Vas a tener más hijos? No sé, lo que quieras contar. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, ¿verdad? Y hoy tenemos a Juanjo Rodríguez. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien. Es amigo del podcast, has venido varias veces y además hoy tienes una noticia importante, ¿no? Sí, Ha pasado algo heavy en The Hotels Network. pues sí. Es difícil que pase algo más heavy que esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, que hemos hecho una operación y nos hemos fusionado, hemos vendido la compañía a otra compañía del sector. ¿Os habéis fusionado? ¿Habéis vendido? A ver, los términos dependen de los que quieras poner. Sí, nos combinamos con una nueva compañía y por lo tanto formamos parte de una plataforma más grande. Es una venta desde el punto de vista de accionistas, es una venta, sí. Vale. ¿Nos puedes recordar qué es The Hotels Network para la gente que Sí, no lo conozca? es un SaaS, un software SaaS para cadenas hoteleras y les ayudamos con su canal directo, que es cuando venden directamente al viajero sin pasar por las agencias online como Booking o Expedia. Y esto lo hacemos básicamente con una mezcla de entre data y personalización. Es una plataforma de marketing que ayuda a convencer al viajero que ha llegado al hotel correcto y que una vez que está allí lo tiene que comprar directamente con el hotel y no irse a un distribuidor. Además, desde que hubo el cambio de la ley con Booking, que no permitía que Booking tuviera el mismo precio. O sea, Booking Ujú. pedía que tener el mismo precio Correcto. que el hotel, ¿no? Hay un momento dado que hay una sentencia o no sé exactamente qué pasa que no permite que Google obligue a los hoteles a fijar precio, Sí, correcto. ¿no? Y eso hace que yo ahora voy a los hoteles y me dicen, oye, no reserves por Booking, Sí. que te Yo va a costar un 10 o un Yo 20% más. siempre pregunto al hotel si tienen un precio especial para no contratar en Booking. ¿En serio? Sí, mando un email y digo, oye, si lo contrato a través de tu web, que ahora mismo cuesta lo mismo que en Booking, ¿me lo arreglas o lo pillo en Booking que me da ciertos perks? ¿Y te lo Y te arreglan? dicen, aquí tienes un código del 10% de descuento. ¿Ah, sí? No siempre, pero la mitad de las veces. Y esto es de Hotels Network. Bueno, esto Ese no lo cupón es del cupón, es del Claro, banco. el cupón es muy probable que lo gestionamos nosotros. Nosotros le ayudamos a poner esa estrategia en práctica. La estrategia es suya, pero nosotros le damos las herramientas para que eso ocurra de manera usable, que promocionarlo, que todo el mundo se entere de que eso es así, ¿no? Y luego esto es como un poco truco, pero hay luego muchas cosas directamente que es, estoy en un gran lugar, la localización de mi hotel es perfecta. O si eres familia, esta es la sea, diferenciarse. ubicación ideal para ti. Correcto. Lo que quieres es diferenciarte, porque el mundo hotelero es muy loco en el sentido de que hay una competencia increíble. Barcelona tiene 1.500 hoteles. Pero si tú estás en Berlín y quieres venir a Barcelona, tienes 2 aerolíneas y 1.500 hoteles. Entonces, claro, tienes que hacer algo para que se te vea distinto, si no, no te encontraría nunca nadie. Las grandes marcas lo hacen invirtiendo mucho marca, pero mucha parte del resto del mercado tiene que hacer cosas una vez que el cliente te descubre. Como le convences de que has llegado al sitio correcto. B2C siempre. O Sí, también B2B. bueno, nosotros como compañía somos B2B2C. Mm. Los clientes son los Bs y le ayudamos con sus Cs. Sí, las estrategias hoteleras tienden a ir, las públicas, al consumidor final, al viajero final. Porque luego hay otro canal entero, que es el B2B, que ellos llaman más ventas a veces, Mm. que es más con compañías. Y cierras acuerdos con compañías, les das a lo mejor precios especiales o condiciones especiales. Pero ahí no ayudáis. Ahí ayudamos mucho menos, porque Ujú. como nuestro trabajo es solo en la parte online, y eso casi todo ocurre offline. Esto es un 20, un 30% de un hotel. Sí, O y en algunos mucho más, porque algunos mucho depende de la más. localización. Sí. A la del aeropuerto. Claro, a la Es hora del todo aeropuerto y en ferias Mm. de cada feria, ¿no? Y luego depende mucho por ciudad también. Hay destinos que son puro vacacional y destinos que son mucho más business, ¿no? ¿Y dónde están vuestros hoteles?
Vuestros clientes. Nosotros tenemos clientes en 100 países, más o menos, que es donde están las sedes, pero luego los destinos, donde están los hoteles, es en prácticamente cualquier sitio. ¿No? Casi no hay ningún país que no tengamos clientes. Tenemos más o menos, servimos a unos 20.000 hoteles y están repartidos por todo el mundo. ¿Cuánto paga un hotel de estos 20.000? Pues mira, esos 20.000 no todos son de pago, porque tenemos un producto de benchmarking gratuito, pero el precio medio está en torno a entre 200 y 300 euros al mes. ¿Y cuántos pagan de los 20.000? Más o menos, pongamos la mitad. Un poco menos de la mitad. ¿Eso son 30 millones de euros de facturación anual? No, porque nosotros somos muy... Los clientes del principio pagan menos. Vale. Y entonces hay una Con el curva ahí. tiempo van generando más consumo, Correcto. más performance y pagan más. Bueno, depende. La mayor parte de nuestro producto es puro SaaS, entonces es una tarifa plana. Entonces lo que nosotros hemos hecho es mantener en general los precios el día que los firmaste. Y por lo tanto, si tú eres cliente nuestro desde hace más tiempo, es probable que tengas un poco mejores condiciones. Vale. El producto ha evolucionado mucho. Entonces, cuando el producto que compraste es muchísimo mejor ahora y no estás pagando el precio de mercado de ahora. Y eso es buena idea. Cuando hablas con gente externa, la pregunta siempre es ¿por qué no es más caro el producto? ¿No? Cuando hablas con inversores. Con inversores, por ejemplo. Básicamente. ¿Por qué no es más caro? O compradores potenciales. Y la verdad es que yo haría esa pregunta también. Yo creo que nosotros generamos mucho valor para el que somos capaces de capturar. Nuestros clientes hoteleros ganan muchísimo más con nosotros que lo que nos pagan. Que por un lado tiene que ser así, porque eso te ayuda a tener un negocio que tiene sentido. Por otro lado, a mí me gustaría capturar más valor, claro. Este argumento lo has usado para el múltiplo, para subir un poco para arriba el múltiplo. Sí. Mira, es interesante el tema de los múltiplos, ¿no? Porque el ARPU, al final, el revenue por cliente que tienes, depende mucho de en qué capa de tecnología estás. ¿Vale? Las capas tienen precio, al menos en nuestro sector. Entonces, la nuestra está por encima de la media. Nosotros cobramos de media más que por otras categorías, aunque también menos que alguna otra. ¿Qué otras categorías para...? Por ejemplo, si tú compras el hacer la web, ¿Vale? o hacer El CMS, ¿no? El Content Management sí. System, etcétera. O plataformas, por ejemplo, o el propio motor de reserva, depende cuál sea, Ujú. o un Channel Manager. Por ejemplo, el Channel Manager es como distribuyes a terceras plataformas. Pues de media tiene menos valor. Ujú. Y en general, en cambio hay otros que tienen más. Por ejemplo, hay una categoría que se llama Revenue Management, que es como ayudar a fijar precios al hotel. Ujú. Eso no lo hacéis. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Está muy cerca de lo que hacemos, pero no lo hacemos. Ujú. Los players grandes tienen un ARPU más grande que el nuestro, Ujú. y potencialmente mucho más grande. A cambio, puedes tener menos clientes, normalmente se compensa, ¿no? Y hay poco que puedes hacer ahí. Tu categoría tiene una, y tú puedes decir yo soy mucho mejor, pero no por eso te pagan el triple a nadie de todos esos, ¿no? Excepto en casos muy, muy particulares. Un tema que nosotros nos encontramos desde el principio es que una vez que elijas la categoría hay un montón de cosas que no puedes tocar. Eso es así. Entonces tú puedes intentar, digamos, moverte un poco, forzar algunas cosas o posicionarte un poco distinto, pero dentro de unos parámetros que no puedes triplicar, por ejemplo. ¿Nunca os habéis planteado ir, por ejemplo, a Revenue Management? Lo hemos planteado, sí. Y ¿Pero? de hecho, la compañía Lighthouse, la compañía con la que nos juntamos, es una compañía de datos, básicamente. Y sus datos son el elemento fundamental que alimenta un Revenue Manager. Y ellos tienen, de hecho, un producto de Revenue Management para el long tail. O sea que ahora estamos mucho más cerca. Long tail, o sea, para hoteles más pequeños. Correcto. Sí. Nosotros servimos donde hemos sido más exitosos es en el mid-market. Ni las cadenas tipo Hilton ni los hoteles independientes, sino en el medio. Pero por un tema comercial, porque el producto funciona igual a un hotel pequeño que a uno grande. Pero comercialmente el equipo de ventas, al centrarse en ese mid-market, era más eficiente. Y por eso nos hemos entrado más ahí, ¿no? Y luego también porque el mercado hotelero es tan grande que no lo puedes hacer todo a la vez. ¿Cuánto tiempo habéis estado con The Hotels Network? Pues casi 10 años exactos. 10 años, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ahora, de hecho, hicimos un evento con toda la compañía hace un mes y celebramos los 10 años porque este año se cumplen los 10 años. Claro. Sí, sí, es un overnight success, ¿eh? Jolín. Yo cada vez que oigo esta frase me hace muchísima gracia, ¿no? Porque, claro, todo Las cosas llevan tiempo. muchísimo. Hay dos cosas, yo creo que son obvias para cualquiera que lleva Luego tiempo. hablaremos de algunas De empresas. windsurf. Exacto, de algunas empresas que van de cero a varios billones en menos de un año. Eso Pero, es verdad, eso es verdad. pero en general, para los mortales, las Para- cosas llevan tiempo. Correcto, llevan tiempo, tienes que tener mucho tiempo y tienes que tener bastante suerte también. ¿No? Porque yo he hecho otros proyectos que no han funcionado igual de bien que este. Y no es porque me esforzara menos ni fuera más tonto. Entonces tienes que darse algunas circunstancias, estar en el sitio adecuado,
típicamente a lo mejor empezar un poco antes de que algo es obvio y todas esas cosas son casi casualidad. ¿El ARR en el momento de la venta, más o menos? ¿Por dónde estaba? ¿O dónde está? Teniendo en cuenta que hace una semana. Sí, sí. Y ha sido Semana Santa. Yo está... No sé hasta qué punto puedo decir datos, ¿no? Preferiría no decir datos muy Lo muy digo yo y particulares. tú haces caras. Venga, vale, sí. 20. Más o menos, sí. Vale. Pongamos que está 18, cercano a 18. ese número, ¿no? Me voy acercando. No lo sé, Sí, ¿eh? sí, sí, Estoy diciendo números al azar. Sí, sí. Vale. Vale. Y Son 16 entonces. por ahí estaba. Sí, sí. Vale. Entonces, 10 años. ¿Cuánta gente sois para acabar de dimensionar? Unos 150 personas ahora. 150 personas. Sí. ¿Margen positivo? Sí, ¿EBITDA no, positivo? el año pasado ya fue el primer año que éramos positivos, ya hicimos un margen de EBITDA prácticamente del 10%. Cash flow positivo también. Cash flow positivo llevamos año y medio ya. Vale. Una O sea, de las- no necesitabais la venta. No, Para de nada. hecho, para ni, nada. ni la inversión. Correcto. De hecho, la idea era no volver a levantar dinero ya, era gestionarlo todo con recursos propios. Y Esa siempre es siempre es la idea, pero luego. Claro, claro. Me refiero, era o a lo mejor no hacer una operación de venta, pero no levantar dinero como una ronda tradicional de ampliación de capital, ¿no? Por varias razones. Una es porque queríamos mantener el control de la decisión, que es lo que hemos conseguido hacer. Hemos hecho esto porque queríamos hacer esto y nadie nos ha obligado. Y la verdad es que es bastante obvio lo que voy a decir, pero cuando tú estás en una posición que no dependes de nadie, es mucho más fácil encontrar una Negociar. buena oportunidad. Claro. ¿Cuándo fue la última ronda? La última ronda fue en el 2020. Luego hicimos levantamos un poco de venture debt, de deuda, pero la ronda pura de capital fue en 2020, justo cuando empezó el COVID. ¿Cuánto levantaste? Levantamos en ese momento 10 millones. Claro, pero para un negocio hotelero o de tecnología para hoteles, ¿en qué momento del COVID? Porque podía ser o muy mal momento o muy buen momento. Pues mira, ahora como es justo el momento de contar la historia y maquillarla un poco también, ¿no? Pero esto es un tema que No maquilles, no realmente todo el maquilles. mundo sabe, pero nosotros levantamos la ronda de 10 millones y el dinero entró en el banco mientras Pedro Sánchez estaba en televisión anunciando el cierre. O sea, el viernes 14 de 13 marzo. creo que era viernes 13 o 14. Sí, ¿no? 14 fue el lockdown, ¿no? Pues el día antes que lo Sí. anunció. O sea, nosotros estábamos refrescando la cuenta del banco mientras estaba Pedro Sánchez hablando. allá. Qué fuerte. Esto tocó la lotería. Nos tocó la lotería totalmente. Porque un Nosotros día más. también, ¿eh? Sí, un Porque día. Bueno, también nosotros fue- no nos entró el dinero del banco ese día. Bueno, ya. Sí. Habíamos Nosotros firmado term sheet. Teníamos Nosotros habíamos un firmado la- grandísimo handshake. Nosotros habíamos firmado la operación una semana antes, los inversores tenían una semana para poner dinero y el dinero entró justo una semana más tarde. Y eso, si no hubiera pasado así, habría sido muy distinto. Cambia todo. Porque nosotros hicimos Lo gracioso fue que hasta entonces hacíamos todos los consejos en físico y yo durante año y medio no hicimos ningún consejo en directo. Y entonces al nuevo inversor que vino, durante un año y pico, no lo vi nunca más en directo. Pero no en tenía. persona. Pero en Zoom sí. En Zoom sí. Vale, vale. Y en el primer consejo que hicimos después de la ronda, esa fue nuestra ronda B, el consejo pidió que hiciéramos un business plan en el que no teníamos ningún ingreso durante 2 años. 0. Porque era un escenario posible. Nuestros clientes estaban todos cerrados. Sí, Eso en el primer consejo después de invertir. Claro, sí, sí. Estaría contento el inversor, ¿no? Pues mira, el inversor... O sea, ahora sí, ¿eh? Pero digo, en el Claro. momento Yo supongo que tenía que... de hacer la transferencia. El inversor nuevo, que era el Aya, Es tengo que verdad. decir, o sea, nunca hicieron ningún intento de decir nos hemos equivocado o no lo hubiéramos hecho. Entonces tengo que darle todo el crédito posible de decir hicimos una apuesta y vamos con la apuesta, ¿no? Aunque nos estemos comiendo la mayor crisis de la historia del sector. No modelada y no predictible. Claro. También otra cosa muy inesperada, que es una de las razones de que estemos aquí ahora, es que el comeback, la vuelta que ha tenido el sector de los viajes, nadie se lo esperaba tampoco. Es lo mismo que se hundió como nunca, ha subido como nunca. O sea, el que no murió le ha ido muy bien, pero muchos Correcto. murieron. Correcto. Si no hubierais levantado ronda, ¿hubierais entrado en riesgo de cerrar o de sufrir mortalmente? Yo creo que no, porque no estábamos en un momento de consumir tanta caja en aquel momento. Lo hicimos después. Pero sí que hubiéramos tenido que reducir el equipo seguro, en lugar de seguir aumentándolo. Ujú. Nuestros ingresos cayeron a la mitad. En el Q2 del 2020 facturamos la mitad de lo que habíamos facturado en el Q1. Y lo que sí pasó es que se ralentizó el crecimiento. Nosotros veníamos de crecer un 90% el año antes y hemos tardado un montón de tiempo en volver a crecer a números grandes. ¿Cuánto habéis levantado en estos 10 años? Unos 15 millones de euros en total. 15 millones de euros. Sí.
Bueno, tampoco no es mucho, ¿eh? No, de hecho es mucho menos que cualquiera de nuestros competidores o empresas, no digo no competidores directos, sino de nuestro área, mucho menos. Sí, sí. Y a nivel de valoraciones, la última ronda en 2020, Pues la última ronda le hicimos más o menos como a 50 millones de euros, un poco menos. 50 millones. Y la venta, el precio, ¿lo vas a compartir o no? No, no puedo, porque nuestro comprador es privado, entonces él no tiene la obligación de hacerlo. Una cosa que yo creo que nos puede ayudar a entender es, en el mercado, en la industria, ¿qué rango de múltiplos ves? Sí. Para hacernos una idea de orden de magnitud. Sí, pues mira, la verdad es que depende muchísimo del ratio de crecimiento de las compañías. Es mi conclusión, al menos en nuestro mini sector, ¿no? De tecnología de viajes en general. Pero los números están entre 5 y 9. Eso es lo que vemos. Entre 5 y 9 veces facturación o ARR o algo así. Sí. Y depende un montón de... Y hay operaciones por bastante menos que eso, ¿eh? De hecho, la mayoría son por menos de 5. Porque son compañías que no crecen mucho, muy establecidas, ¿no? O sea, el AIA no ha hecho más de un 2X. El Haya no ha cerrado, es el único inversor que no ha cerrado su operación y sigue en el proyecto nuevo. Ha hecho canje de acciones. Vale. Entonces, espera hacer un múltiplo bastante más alto. Sí. ¿Y los otros socios? ¿Qué múltiplo han hecho? No, No. Bueno, también, pero... La verdad es que ¿Quiénes son? los ¿Quiénes otros son? socios en España son Seaya y 4Founders. Vale, Y luego teníamos originalmente un inversor americano, en FX. vale. Cuando bueno, esta historia la he contado alguna vez, pero empezamos la compañía justo cuando me mudé a Estados Unidos con mi familia, y entonces vivíamos en San Francisco, y el primer inversor externo fue en FX, porque yo conocía a James Courier, que es el founding partner de antes, y entonces ellos pusieron un poco de dinero al principio. Sí. Y tú luego volviste. Y luego vine, sí, yo he hecho lo contrario que todo el mundo, sí. En vez de irme a Estados ¿Te Unidos, he empezaste vuelto. ahí? Sí. De hecho, nuestra compañía originalmente era una compañía de Delaware. ¿En serio? Sí, sí. Es la primera vez que escucho esto. Sí, sí. ¿La sí. redomesticasteis? Sí. De a hecho, todavía la España? tenemos, pero es una filial de la española. Ostras, Sí, sí. ¿y eso por qué? Porque, no me acuerdo, ya lo has explicado, pero ahora no me acuerdo. Bueno, básicamente 2 razones. Una práctica, y es que cuando invirtieron en España, a los fondos españoles le era más fácil invertir en una empresa española que en una Delaware. Ya, pero de ahí a una redomesticación. Y la otra es porque nosotros tenemos mucho más clientes en Europa que en Estados Unidos. Y a nivel práctico de contratar a gente, de dónde ampliar el equipo, al final ahora nosotros prácticamente 2/3 del negocio está en Europa. Y es porque es de las pocas categorías que el mercado es más grande en Europa que en América, porque hay mucha más densidad de hoteles aquí que allí. América está dominada por las 5 o 6 grandes cadenas, y en cambio Europa es mucho más fragmentado y es más interesante como espacio. Vale. Entonces, empezáis hace 10 años, 5 socios. Sí. ¿No? Sí. Uno de ellos tu mujer, Correcto. que es Laura. Sí. ¿Y más o menos la proporción de los socios es igual o no? No, yo tenía más. Tú tenías más, eras el socio, Eso, al principio. el que traía la idea, el que empezó a trabajar con el proyecto, el que... Sí. Y cogí un poco más de riesgo también que los demás. Yo durante bastantes años no tenía sueldo ni nada, ¿no? O sea, sobre todo Marc, Albert Marc es y el Javi. CTO. Marc que fue el primer CTO, y Albert que era el primer developer, y Javier que es el primer diseñador de producto, no estaban en las condiciones que se podían permitir no cobrar, digamos, ¿no? Entonces el mix fue distinto. Y tú no eres técnico. Yo no soy técnico, no. Lo que pasa es que yo caí pronto en trabajar en negocio relacionado con tecnología, y entonces más o menos me defiendo hablando el lenguaje de los técnicos, pero yo no sé programar, ¿no? Yo hice un programa con MSX en los 80 y ya está. Bueno, ahora cambiará. O ha cambiado ya con el AI. Correcto, sí, sí. ¿Los 5 socios habéis querido vender? ¿Habéis estado de Sí. acuerdo? Sí. ¿Lo habéis tenido claro? Lo ¿Ha hemos habido hecho. discusiones? ¿Ha costado? No ha costado. Yo creo que ¿Y era el una por qué? oportunidad. ¿De dónde sale? O sea, ¿Por qué vender? Sí. Pues mira, hay varias razones, yo creo. Una es que es un tema de timing. Nuestro mercado está en un buen momento y por lo tanto había muchas oportunidades para vender. Yo llevo, en el último año y medio, igual he hecho 100 conversaciones entre private equity y estratégicos. 100 son muchas, ¿eh? Es que tengo una lista, pero tengo un Trello. Son 2 a la herramienta semana. viejuna. 2 a la semana con potenciales compradores. Sí. ¿En serio? ¿Tantos hay? Buah, yo no sabía que había tantos. O sea, fondos Bueno, de entre private private equities, claro, exacto. no, sobre todo con private equity. Estratégicos igual hay menos, igual hay 15. Pero private equity, Hay muchos, sí. tranquilamente Doy he fe. hecho 80. Es que es infinito. La mayoría no los he oído nunca. Y cada vez que entras,
fondos bajo gestión. Miles de Sí, millones. sí, 4 billion, 2 Sí. billion, 20 billion. Sí, sí. Claro, su negocio es encontrar compañías, entonces hace mucho scouting y todo, y al final era un poco pesado. Claro, un tener ese negocio que está en la Rule of 40, ¿no? Que está entre 15 y 20 millones, con EBITDA positivo, con un crecimiento más o menos, ¿de cuál ha sido vuestro crecimiento? 30 y pico por ciento. 30 y pico por ciento. O sea, Sí, estamos en un Rule of 40 bien, y además nuestra mejor métrica es el crecimiento del Rule of 40. Porque hemos ganado 20 puntos del Rule of 40 en un año. Y O podemos sea, hacer otros- manteniendo crecimiento habéis mejorado rentabilidad, ¿no? Correcto. La rentabilidad ha pasado de menos 10 a más 10 en un año casi. Ujú. ¿Sí? Que es un poco la promesa de un SaaS, ¿no? Si de verdad, Sí, sí, en teoría, claro, si es verdad que tienes un margen de 80 y pico por ciento y todo esto es verdad, en Eventualmente- algún momento cuando pasa el break-even sube muy rápido, es justo lo que hemos hecho, sí. Ujú. y eso es carne de private equity. 100%. Sí, sí. Es lo que he descubierto yo en este proceso. De hecho, el private equity no necesita que crezcas al 80%, No. mientras sea un negocio que sabes que vas a poder ganar dinero con él. ¿Y cómo han ido estas conversaciones? Digamos, el número 2 o Ujú. el número 3 de potenciales compradores estaban muy lejos de la oferta final. Bueno, lo que ha pasado es que hemos priorizado encontrar con quién hacerlo. Entonces, las conversaciones con la compañía que nos ha adquirido llevaban mucho tiempo, llevaban años. La primera vez que hablamos de una posibilidad es hace 3 años. Y entonces, al final la decisión ha sido con private equity o con una compañía del sector. Y hemos priorizado a la compañía del sector por el potencial que tiene de ayudar al negocio. Es una compañía del sector que está participada mayoritariamente por private equity. Correcto. O sea, al final es private equity. Al final es private equity también, Bueno, sí. pero al final el planeta es private equity, ¿no? De Te acabas hecho, dando cuenta que la mitad anda encima de private equity. En nuestro sector no hay nadie que no sea private equity que facture más de 50 millones. No puede ser. Te lo prometo. No hay ninguno. No queda ninguno. Todos en algún momento que llegan a cifras entre 50 y 100 han vendido mayoría a private equity. ¿Y cuál es la compañía que ha comprado? Se llama Lighthouse. ¿Y qué hacen? Lighthouse es una compañía de datos. Es la plataforma líder en datos que necesita un hotel para su estrategia sobre todo de precios y de entender el mercado. Entonces sus productos son de comparativa de precios, de comparativa de demanda y de predicción de qué va a pasar en el mercado y por lo tanto cómo tienes que reaccionar tú comercialmente a eso. El nombre más marketingero es una plataforma comercial, porque lo que queremos ser es el player que te soluciona todos sus problemas comerciales. En el sector, aquí me meto un poco a lo mejor en algo muy específico, ¿no? Pero hay como dos grandes tipos. Los softwares operativos, que te sirven para gestionar el hotel, que hay el PMS, que es el Property Management System, el motor de reserva, tal, que esos los necesitas para gestionar el hotel. Pero con esos no ganas más dinero, simplemente lo gestionas. Y luego los que te hacen ganar dinero es otra gran categoría, que es todo lo que hacemos nosotros, más los que hacen ellos, más los que hacen CRM, etc. Pues ese es el layer donde queremos estar. Y la gran innovación de Lighthouse, lo mismo que nosotros inventamos la idea de personalización en hoteles, ellos inventaron la idea de entender los datos de tu hotel. De tu hotel. De tu hotel, desde el punto de vista de los precios, sobre todo. O sea, el origen de su éxito es que encontraron una necesidad universal, que es que todo el mundo necesita saber cuál es el precio correcto para poner. A veces yo lo explico de una manera muy tonta, pero tú en un hotel es un negocio en el que la mayoría de las cosas no las puedes cambiar. Está donde está. El location está claro que... Habitaciones, muy difícil que haya ni más ni menos que las que tengas. Categoría, muy difícil cambiar de categoría. Y por lo tanto, ¿qué haces? Costes de personal, tampoco. Tampoco. Los costes son, como un mercado bastante amplio, es más o menos lo mismo para todo el mundo, con lo cual solo te queda el precio y el posicionamiento de marca. Entonces, los hoteleros están un poco obsesionados con el precio, están todo el día pensando en el precio. Porque además, hay un dato matemático gracioso, pero si un hotel tiene 7 tipos de habitaciones y miras 365 días, te plantas en 10.000 precios. Tienes al mismo tiempo 10.000 precios en el mercado. Claro, eso es inhumano hacerlo en un Excel y históricamente el sector lo hacía pues a ojo. Entonces, Lighthouse le da la plataforma para entender exactamente dónde hay que hacerlo. Y luego el Revenue Management es el que además te dice el número. La diferencia entre tener la información para pensar y darte el número es la diferencia entre la plataforma de datos y el Revenue, que son dos productos distintos. Pero parecen uno al lado del otro, ¿no? Están muy chocando. De hecho, Lighthouse es el proveedor de datos a casi todo el mundo que tiene sistemas de Revenue. ¿Y de dónde es Lighthouse? ¿Dónde está ubicado? Pues mira, la empresa empezó en Bélgica, en Gante, y ahora tiene pues todo el equipo de desarrollo y demás, muy relacionado con la Universidad de Gante.
Es uno de esos casos en el que tiene delante casi de la puerta una universidad técnica muy buena. Y luego ahora el negocio está muy repartido. La parte comercial tiene mucha base en Estados Unidos, en Denver y en Dallas. Y luego la compañía oficialmente es de UK. ¿Quién es el fundador? Eran 3 fundadores. Y Eran, ya no están. queda uno de los 3. Uno salió un poco más pronto. El segundo, que era el director comercial, Gino se fue en enero, después de la última ronda que hicieron ellos. Y el que queda es el director financiero, Matías. Se ha quedado el financiero. Sí. Y tienen hay un tienen CEO que ha puesto el hay un- private equity. no sé si lo ha puesto o no, pero el CEO, que es Sean, lleva ya 6 o 7 años allí y es el que está liderando todo el proceso de crecimiento. Sí. ¿Y cuál es el private equity? Bueno, el último que entró es KKR y el anterior fue Spectrum. O sea, el creador del private equity. Sí, sí, sí. Que espero que tenga mejor... Sí, sí. Tiene fama. Exacto. Tiene una fama. Tiene fama de ganar Moría dinero. Syndicate, ¿no? Tiene fama de ganar dinero, sí, sí. Y de otras cosas también, pero tiene fama de ganar dinero. Quiero decir que si tú tienes, ¿no? Si tus socios tienen acciones de que KKR comparte, Sí, son buenos en hacerlas subir. debería serlo, sí. Nuestro James, nuestro inversor de NFX en Estados Unidos, me contaba que hay momentos para el venture capital y momentos para el private equity. Y que estamos en un momento ahora que parece más de private equity. De que muchos negocios que crecen menos, pero Para son más- vosotros seguro. Si no estáis en AI, Claro. esto es cierto. Si estáis en AI, Claro, no. Claro. Venture Capital es un muy buen momento. Correcto. Para pero, AI. pero tiene... No, iba a decir pequeño, no es pequeño, pero es un área muy concreta. que es No, como tú comparado con dices. el private equity es mucho más pequeño. O sea, Venture Capital es un porcentaje muy bajo de la supercategoría de private equity. Sí, sí. ¿Tú has negociado con el CEO del comprador o con KKR? Pues mira, curiosamente... ¿Cuál es tu sensación de quién toma la decisión? Curiosamente, ninguno de los dos, porque ellos tienen otro accionista de referencia, que es el que más tiempo lleva allí, que es el que fue el que lideró un poco la conversación inicial y con el que hicimos... Ah, ostras. llegamos a la conclusión de hay que hacer algo. Y luego ya nos pudimos hacerlo con el más. Pero es un socio minoritario de... Era el mayoritario. Era mayoritario, que ahora es un minoritario. Ahora, ahora ellos no tienen ninguno mayoritario, ninguno Vale. tiene más del 50%. Vale. O sea, es uno de los socios principales Sí. de Lighthouse que ha venido a ti. Porque es un socio especializado en el sector. ¿Y habéis trabajado con un banker? Sí. ¿En qué momento traéis el banker? Pues es una pregunta que al menos a mí me hacen muchos founders que quieren vender la compañía y digo, bueno, Sí. yo no tengo ni idea. Pero... Pues mira, lo trajimos debe ser como en junio del año pasado, más o menos, ¿Vale? a raíz de lo que hemos hablado un poco antes, que nos llamaba tanta gente y había tanto tiempo invertido en gestionar esto que decimos que nos tiene que ayudar a alguien. Entonces lo hicimos para gestionar un poco el deal flow hacia nosotros. Pero para gestionar el deal flow le das un porcentaje a éxito. Sería mejor contratar una persona de corporate development, ¿no? Puede. Sí, lo que pasa O es sea, que si, eso... si tienes tanto deal flow, ¿no? El banker normalmente lo que te trae es deal flow. O sea, tú lo Sí. valoras porque te trae gente, Alternativas, posibles ¿no? compradores. Y de hecho, sí que trajo a algunos también, ¿eh? Vale. Pero la mayoría, y de hecho a este con el que acabamos haciendo la operación ya lo conocíamos de antes. Sí. El banker nos ayudó también bastante a poner en orden todo nuestro dato interno y nuestros Excels y nuestros elementos para presentarlo. ¿Un banker cobra fijo? Hay diferentes modelos. Nosotros lo hemos hecho todo a éxito. Todo éxito. Un porcentaje de la venta. Sí. Que puede estar entre el 3%, 4%, 5%, Yo creo 2%. que depende de lo que negocies. Yo lo que he visto es entre el 2 y el 3,5. Del 2 y el 3,5%. Sí. Pero creo que depende mucho de la operación también. La teoría es que te hacen subir el precio Correcto. más de un 5%. Sí. de valor de Y yo creo que es compañía. verdad, ¿eh? ¿Tú estás contento? Yo estoy contento, sí. También te diré que nunca sabes qué habría pasado si no lo tuvieras. Pero yo creo que ha sido útil que ellos hicieran el papel que han hecho. Sí. A posteriori creo que ha sido una decisión correcta. Mm. ¿Esto ha durado un año, esta conversación? No, menos. Menos. Porque digamos que nosotros, como no estábamos en venta, estábamos en receptivo. Entonces, cuando llegó un player que nos gustaba, entonces dijimos, bueno, vamos a explorar esta oportunidad con este player en concreto. Entonces, empezamos a hablar con ellos más o menos en verano y firmamos el term sheet el día de Nochebuena. Nosotros siempre tenemos... ¿Cómo? Perdona, que estamos en abril. Firmasteis el term sheet Sí, hemos estado el 3 día meses. 25 de diciembre. Sí, el 24 de diciembre. El 24 de diciembre. O sea, Una LOI. En el OI. Sí. Y eso han sido Letter of 4 intent. meses Hemos estado 3 meses y medio de due de diligence. closing. Sí, O sea, de LOI a dinero en el banco. sí. Porque el due diligence se tarda mucho. ¿Por qué?
Primero porque no empezamos hasta después de Navidad, porque en el momento de Navidad pues, todo el mundo está de vacaciones. O sea que en el fondo han sido 3 Ha meses. sido de vacaciones a vacaciones, de hecho, ¿no? Sí, sí, tal O sea, cual, tal cual. en la última tertulia del Entrepreneur, Sí. tú ya sabías que estabais vendidos. O que estabais No habíamos vendiendo. firmado. No habíamos firmado Estabas a todavía. punto. ¿Cómo que no? No habíamos La firmado. LOI sí. El OI sí, el OI sí. Sí, pero las LOI Sí, se pero- caen. claro, Se claro. caen Ahí como se caen. moscas. Yo, a mí, todo el mundo, money in the bank, ¿no? Sí, sí, no. Yo Las no he LOI dicho se ni caen pío a como nadie hasta que moscas. no está el dinero en el banco, vete a saber. Sí, sí. Hay 1000 cosas que puede pasar por el camino. Para empezar, que 2 días antes de firmar, bueno, no sé si fueron 2, creo que al final fueron 5 días antes de firmar, Trump puso los aranceles y se fue toda la mierda. Sí, sí. Y sube el El bono banquero de me llamó y año. me dijo, ¿tú qué piensas? ¿Esto Sí, que se cae o no se cae? Claro. Sí, sí. Y O sea, yo, francamente, le daba un 50% de posibilidades a que uno de los inversores del Que comprador dijera, "Uy, qué psicológicamente miedo". esto es duro. Tú Bueno. estás ahí, entras cada día a trabajar, tú no sabes si has vendido, si no has vendido. Correcto. Sí, sí. Los terms ya estaban claros desde la Sí, sí. LOI. Claro, no han no, cambiado pero nada. se puede caer la operación. O No, sea, no, se ayer, puede, ayer se puede. cayó el Nasdaq un 10%, ¿no? O sea, No, la una LOI son locura. los padres. O sea, no. 1000 casos de 1000 casos. gente que con una LOI firmada y tal. O sea, sois unos cracks del timing, ¿eh? La serie B el día antes del confinamiento mundial Sí, sí. y Por- la venta la semana después, ¿no? La cerráis una semana después del anuncio de las tarifas y de que entre un poco en colapso el mundo financiero. Correcto. Sí, sí. Y por eso digo que Qué el tema divertido. este de la suerte también, ¿no? Sí, eso sí. Y es que todas las cosas que hemos hecho han tenido un día en concreto. En la Serie A la firmamos el día que nos mudábamos de vuelta a San Francisco. Yo firmé por la mañana el term sheet con Sealla y por la tarde cogí un avión con todas mis cosas y nos volvimos. Con los niños y todo. Madre mía. Entonces siempre tenemos fechas muy Especiales, específicas o fácil acordarse de ellas. memorables. ¿Y al equipo cuándo se lo has explicado? Pues Que, para dar contexto, esto no sé cuándo sale, pero acabamos de volver de Semana Santa. sí. Y eso se anunció Esto sale esta semana, el jueves. justo antes de Semana Santa, se Claro. anunció en prensa, ¿no? Claro, el anuncio en prensa ha sido el día 19 Ujú, y firmamos una semana antes. ujú. Y firmamos por la mañana y por la tarde hicimos un all hands y se lo contamos a todo el equipo. A todo el equipo que no estaba de vacaciones. Como era la semana justo antes de Semana Santa, aún no se habían ido. Ah, vale. Entonces la gente que estaba en la oficina, pues no sé, a lo mejor había un tercio. Le dijimos, oye, all hands de emergencia. La gente, como no es tonta, pues ya se olió que algo pasaba porque en 10 años no hemos hecho nunca un all hands de emergencia. Y habría rumores, ¿no? Había algún rumor relacionado con el hecho de que había un all hands que tuvimos que posponer porque yo creí que íbamos a llegar antes y lo íbamos a anunciar en un all hands normal y al final no lo pudimos hacer así. Sí. Pero los rumores eran bueno, lo que me han contado a mí también, ¿no? En todas las direcciones. Podía ser que nosotros compráramos a alguien también, porque eso es algo que hemos mirado activamente, comprar nosotros. Ujú. Sí, sí. ¿Y el equipo directivo lo sabía? El directivo lo sabía, sí. Porque ya han estado todos involucrados en el due diligence. Vale. O sea, y ahora mismo, o sea, todo el mundo ya es consciente, todo el mundo entiende el deal. Correcto. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué le dices al equipo cuando pasa esto? Porque evidentemente la gente con un cambio así tiene miedo. Correcto. Pues básicamente dos cosas. Que nadie tiene que temer por supuesto, porque es al revés. A nosotros nos compran porque somos los mejores del mundo en el justo trocito que hacemos. Y son muy específicos en esto, el comprador. Hemos mirado todas las otras compañías. Es la sexta o séptima compañía que compran y es la más grande, con bastante diferencia. Y es porque no había otro player igual de bueno en el sector. Y por lo tanto es una apuesta de crecimiento. Toda la apuesta es crecer más todavía de lo que crecíamos hasta ahora. Y por lo tanto no necesitas menos equipo. De hecho, como los productos no tienen casi solape, no hay overlap, no hay sinergias de casi ningún sitio. En producto no hay sinergias, es más. Y en venta hay unas sinergias enormes de top line, pero no porque necesites menos dinero, de menos personas. Es más, estamos contratando más para poder llegar a un número de mercado mucho más grande. Todo lo que son servicios centrales, support, support, finanzas, Correcto. recursos humanos, IT, no sé. Sí. Eso, nosotros teníamos equipos muy pequeños de esto. Entonces, no es porque de repente te sobre, ¿no? Lo que sí ocurrirá seguro, que todavía no lo hemos visto porque es muy reciente, es que nos sumaremos a algunos de los sistemas que ellos tengan, ¿no? Y algunos de los procesos que ellos tengan, porque hay sinergias en eso, No quitéis Por ejemplo, Factorial, ¿eh? Os ¿Eh? os No meterán en quitéis Workday. Factorial, a Market- ver si... Ya, ya. Os meterán en Workday. Es un clásico. Sí, Que nos exacto. compran un cliente y les meten Workday. Pesados. Sí, sí. Una pregunta por esto. ¿Seguiréis operando como entidad totalmente independiente o os integraréis a la estructura? Sí, la compañía sigue con el nombre y la marca y la sede en Barcelona. De hecho, lo que ocurre es que nos convertimos en el hub español. Ellos ya habían comprado una compañía Un un poco más clásico pequeña también. aquí.
Entonces hay un hub Bélgica, hub América y España es el tercero. Entre que ellos ya estaban contratando aquí, más nosotros, casi un tercio del equipo mundial va a estar en España. Ujú. O sea que y gestiona muchos desde nosotros. Entonces vamos en la Pero, combinación. por ejemplo, tecnología de Hotels Network te reportará a ti. Eso es muy... Sí. Si no quieres entrar, no No, no entres, puedo, pero sí. he visto otras adquisiciones. ¿Reporta a ti o reporta Ah. a tecnología central, por ejemplo? A mí, justo lo que yo más voy a hacer, aparte de hacer cosas con el grupo, es seguir dirigiendo toda la parte de producto. Vale. ¿Qué es lo y que te tecnología, gusta a ti que es también? lo que ¿eh? más me gusta, sí. Se te nota. Es lo que más me gusta históricamente, ¿no? Y también es porque ahí no hay sinergia de backend, digamos. Sabéis más vosotros de este producto que el grupo, ¿no? Y el Sí. producto está tecnológicamente separado. Está separado porque son productos distintos, Ujú. ¿no? Sí que hay una cosa un poco molesta y es que estamos en clouds diferentes, ¿no? Nosotros estamos en Amazon y ellos en Google, y entonces, bueno, en algún momento habrá que pensar cómo hacer eso. Pero donde ¿no? Donde Podemos no presentar a nuestros amigos de Microsoft, si queréis. Así Para liarla para ir un más. tercero, ¿no? Claro, claro. Pero donde hay una sinergia obvia es comercialmente, porque al final una de las cosas que a mí por la cual me gusta este player, esta operación, es porque en el mundo hotelero hay 1000 productos que van al mismo cliente. Entonces hay 1000 redes de ventas que le dan la lata a los mismos clientes con lo mismo. Entonces ahora, pues, al combinarlo, tiene sentido que haya personas que vendan toda la gama de productos de todo el grupo, no solo ni una ni la otra. Porque ellos tienen muchos más clientes que nosotros y por lo tanto hay un potencial de upsell descomunal. Ujú. ¿No? Es un poco las cosas que más, quizá la cosa más atractiva es que Sí. comercialmente nosotros tenemos un ARPU más alto que el suyo y ellos tienen muchos más clientes. Claro, si haces Eso siempre es más fácil poner en el papel, en el Excel, que en la supuesto. realidad. No, seguro, seguro. Pero es que es la típica que solo con el 10% ya te sale. Ya, ¿Sabes? ya. Eso también es muy típico. Claro, hombre. Anda que no he hecho Excel yo. Oye, para acabar de entender el deal ha sido cash, ha sido en acciones, Prácticamente todo cash. Sí. prácticamente todo Todo cash cash. porque solo nos quedamos en acciones, el Aya, como decía antes, y yo. ¿El comprador no quería pagar en acciones? Yo creo que el comprador cree que hay tanto potencial en su negocio que prefiere pagar en cash porque cree que va a crecer más él que el coste. KKR o... Bueno, Es la combinación. conjunto de la combinación de los de Y ellos, sí. aquí, o sea, la valoración de la empresa compradora, que es la de la última ronda que hicieron. Es correcto, la que hizo con KR, sí. Porque también podría haber dicho, te pago más acciones, pero te subo el precio de la acción. También, sí, sí. Pero para no hacer esto, ha ofrecido cash. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la última ronda de esa empresa? Ellos levantaron 370 millones de dólares, creo. En 370 millones de euros y se en convirtieron en primario. un unicornio. No. El mix, de hecho no lo sé, el mix de primario y secundario. No sé cuál es. Pero valoración de Es un billón. más de un billón porque la noticia oficial es que es más de un billón, sí. Vale. Vale. Tú ahora has dicho la mitad. Sí, yo he hecho más o menos 50-50, correcto. O sea, yo En- sigo. De hecho, O sea, otros eres mensajes un socio míos. importante de O sea, esta empresa ahora. tú sí que has vendido en acciones. Yo Una vendí parte en acciones. relevante, concretamente la mitad. Correcto. Sí, sí. El resto de socios no, Y los socios no, excepto el AIA. excepto el Aya. Sí, ¿Que que tú fue y el el último en Aya? entrar, y como fue el último en entrar, quiere tener más recorrido todavía. Los inversores iniciales habían hecho un múltiplo mucho más grande porque entraron mucho más pronto. ¿Y qué parte es upfront y qué parte es a éxito en base a objetivos? Conocido como earnout. Sí. Hay una parte relevante en earnout. Como para que tengamos todos un incentivo a conseguirlo relevante. Mayoritaria. No mayoritaria, no. Somos unos Hay tocapelotas, sí, ya lo sí, sabes. sí. Digamos, hay más o menos un 30% en earnout. Vale. Del valor. O sea, que Poco no menos. es negligible. No. Que la gente No, va a estar... La operación está bien así, Sí, sí. pero el precio está fijado. No es tanto un bonus como un earnout de verdad, ¿no? Es que nosotros hemos dicho, vamos a conseguir esto y si lo conseguimos, este es el precio total de la compañía. Y esto lo negociasteis en diciembre. Correcto. Ya, pero ya ha cambiado el mundo un poco. Sí. Claro, al turismo, ¿cómo le está afectando las tarifas? Pequeño paréntesis, porque Los el otro día... aranceles, los aranceles. sí, pues mira, el otro día hablamos de coches con Pablo Sí. Fernández, pero hoy cuéntanos un poquito de turismo. en Estados Unidos tienen previsiones muy malas para el turismo propio del país Estados Unidos, de que vaya mucha menos gente. O sea, de internacional hacia Estados allá, Unidos. Correcto. Que ya está pasando, ¿eh? Ya está Yo pasando, creo. sí. Y hay un informe, creo, de alguien de Morgan Stanley o algo así la semana pasada muy negativo sobre esto. Mm. Pero al sector mundial no se le nota mucho. Hay una pequeñita ralentización de la demanda, pero de momento bastante pequeña. Pero también es, no de la demanda, sino que hay menos crecimiento.
que depende cómo lo mires, el sector ha crecido tanto Mm. que menos crecimiento sigue siendo muy Bueno, es que buenísimo. lleva 5 años de locura, también el sector. Claro, pero está en el mundo. El 24 fue el mejor año de la historia con mucha diferencia. Entonces, si ahora en vez de ser un 5% más, es un 3% más, sigue Es siendo muy un gran buen año. Claro. Otra cosa es que, o sea, el ritmo de crecimiento del sector hotelero en los últimos 2 años es insostenible. ¿Pero a ti te preocupa de cara al earnout lo que está pasando en Washington? No. Hay un razonamiento muy de niño pequeño que es, si las cosas van mal, los clientes necesitan más, porque nosotros les ayudamos a ser más rentables. Y si van bien, como les van bien, tienen dinero, invierten y también nos necesitan. Entonces da igual. Pero Tanto si les dan va como muy mal y comer. cierran, no te necesitan. Correcto. Lo que pasa es que los hoteles muy pocos cierran de verdad. Incluso con COVID el número de hoteles cerrados del todo es muy pequeño. No creo que llegaran ni al 3%. Lo que sí hubo fueron ventas. Hubo hoteles que tenían deuda que se vendieron a compañías más grandes. Lo que hay consolidación en el sector. Claro. Los grandes están todos comprando un montón de marcas. ¿Los objetivos de cara al earnout son de EBITDA o de ventas? Sobre todo de crecimiento. Crecimiento, ¿eh? Sí. Sí, la compañía está en crecimiento, en formato sin perder dinero, digamos. Pero, O sea, tiene que ser EBITDA positivo, pero lo más pero importante es que crezca mantener sobre ese todo, 30% o incrementar el Hay 30%. más agresivo todavía. O sea, no es un número exacto, hay unos escalados, pero básicamente hay que crecer lo máximo posible. Sí. ¿Y este crecimiento de dónde viene? ¿Más de lo que ya llevabais? ¿Es de las sinergias con el comprador o es de una inversión en primario además de? Las dos. Porque nosotros estábamos creciendo al ritmo que crecíamos porque queríamos ser rentables. Y entonces no estábamos, por ejemplo, hay un elemento que correlaciona un montón, que es más personas en el equipo comercial. Y Ujú. no lo estábamos incrementando a Pero propósito. tenéis que mantener la rentabilidad, has dicho, ¿eh? Sí, pero no hace falta. Aunque parezca una cosa imposible de decir, pero teníamos demasiada rentabilidad. O sea, no hace falta tener un porcentaje de vida tan grande si puedes cambiar esos puntos. Podéis por ser crecimiento. 0%. Podemos ser 0%. Y de hecho, nuestro plan, una vez llegado a la rentabilidad, a estos 10 puntos de EBITDA, probablemente habría sido bajarlo un poco a cambio de crecer más. Es lo que habríamos hecho nosotros solos de todas maneras. Si al cierre del objetivo, de la fecha de objetivo, estáis a menos €1 de EBITDA, ¿el objetivo es 0? No. No. Que preguntas por una historia de un amigo, ¿no? Sí. No, es que he visto Hemos deals. escuchado historias No, parecidas. la verdad es que es todo bastante fácil. No hay, una de las cosas que todo el Ojo mundo... con los private equities, que Por eso, parece por eso. fácil. No, por eso lo digo. Nosotros escuchamos una historia, Juanjo, aviso a sí. navegantes, de una empresa que factura millones de euros, que por 10.000 euros tuvo un problema enorme Sí, Sí. con un private equity. Sí. con un Y private de, equity, y de hecho podría ser, porque que no es hay- el tuyo. Sí. Nosotros tenemos algún threshold en algún sitio. Pero, Porque, un momento, perdona, es que la contabilidad la hacen ellos, sí, ¿sabes? Poco a poco Obviamente el metiendo- financiero es suyo. van ¿eh? metiendo la mano claro. por dentro. En la negociación de todos los términos está hecha desde diciembre. Todo lo otro que hemos discutido son cosas que, si todo va bien, no van a pasar nunca. El 95% de lo que hemos discutido son cosas que no van a pasar. Mm. Y es mi experiencia en cualquier ronda, seguro que lo habéis visto vosotros también, ¿no? Sí, pero siempre algún pueden día pasar pasa. más cosas. ¿eh? Siempre pueden pasar más cosas. Bueno, los aranceles han pasado, Claro. ¿no? Se está cayendo el mercado financiero un poquito. Si esto hubiera sido COVID, no hubiera habido COVID, no habríamos hecho nunca el earnout. Sí. Hubiera sido imposible, Sí. por ejemplo. Y eso. Pero bueno, al final el razonamiento es, nos va mal a nosotros y a todo el mundo, y por lo tanto, pues es verdad que tu compañía en general hubiera valido menos. ¿Cuánto tiempo de earnout tienes? Bueno, nuestro compromiso... Aparte de que tenéis inicial- un 50% de incentivo Sí, en claro. shares. Nuestro paquete inicial son 2 años. O sea, el earnout y el compromiso de permanencia nuestro intensa es en 2 años y luego ya veremos, porque también depende mucho de cómo de bien sale la apuesta de crecimiento y qué roles encontramos nosotros para tener un impacto en el grupo, ¿no? Al final, a mí personalmente lo que me parece interesante de esto es primero que es un sitio, sé que esto es un cliché tremebundo, pero es un buen hogar para todo el equipo. Ahora te das cuenta de cuando leís las notas de prensa Claro. que pensabas, me están contando milongas, ahora eres tú, ¿no? Ahora soy Y yo, dices, 100%. era verdad. 100%. O hay que decirlo. Pero la razón por la que hemos cogido este player es porque creemos que es el que tiene la cultura más parecida a la nuestra. Y el por qué es así, ve tú a saber, ¿no? Feeling. Pero Bueno, belgas. teníamos mucha Los relación. típicos belgas. Sí. Hemos hecho tenemos relación en el práctico en el mercado desde un montón. Nuestros equipos de marketing y de comerciales han hecho un montón de eventos juntos. O sea, nos conocemos bastante. Ya de antes, ¿eh? Sí, de hace bastantes años. Y entonces hemos visto con ese tiempo que hay un cierto estilo parecido a hacer las cosas, ¿no?
Y luego, este elemento de sinergia de go-to-market, yo creo que una de las cosas que ellos han hecho muy bien es el conseguir una base de clientes enorme. De hecho, creo, es difícil saber, ¿no? Pero yo creo que es la compañía que tiene más hoteles cliente del mundo. En unidades, en propiedades, en hoteles físicos. No el que más factura por cliente, pero el que tiene más clientes. Y eso es muy interesante como negocio. Porque nos da la oportunidad de tener más impacto. Al final, una de las cosas, si hay una razón, yo creo, de por qué hacer esto, es porque hacer las cosas tú solo es eterno. Y no tenemos tanto tiempo. Yo no tengo tanto tiempo. Yo quiero hacer las cosas ya. ¿Y tú no has querido ser unicornio, por ejemplo? ¿O llegar a...? Sí. ¿Tú has querido ser unicornio? No. Sí. No, por eso. No, pero quiero decir, o sea, ¿no has querido llevarlo autónomamente más arriba? ¿No te lo has planteado? Me lo he planteado, sí. Porque siempre había una alternativa de coger private equity en lugar de coger un industrial y hacerlo tú. Pero Y siempre private equity, ¿eh? O sea, no puede ser Bueno, cuando digo inversión. inversión, vale. Es coger inversión y hacerlo tú. Yo lo que no quería es coger más riesgo ahora. Porque nosotros hemos pasado por momentos de riesgo, de niveles descomunales de riesgo. Y Riesgo es deuda. riesgo en el sentido de El que riesgo no es malo, nos ¿eh? quedemos sin... No, lo sé, ¿eh? Yo soy un... Tú eres emprendedor. O sea, yo soy bastante... A mí me gusta mucho riesgo. Ujú. Pero creo que para la compañía entera, después de pasar un COVID y de pasar todo lo que hemos hecho, ponerse en disposición de que el output sea cero no era lo correcto. ¿No? Y entonces dentro de eso, pues había varias oportunidades. Pero esto lo dices como subir el bar de liquidation preference, Claro. ¿no? Cosas así. Claro. Ya. Porque si tú ahora vas O y hacer levantas- apuestas grandes que si van mal te pueden joder la compañía. Claro. Porque es verdad, porque, bueno, todo el mundo hay montones de casos cercanos y lejanos de que el liquidation preference te mata por completo y el output para todo el mundo es cero. ¿no? Sí, claro. Entonces, dado en donde estábamos, creo que nuestra compañía al final, para bien o para mal, era una compañía muy sólida, pero no crecía al 100%. No es curso. Y no lo va a ser nunca, ni nosotros ni nadie, porque lo define la categoría. En nuestra categoría nadie crece al 100. Pero esto lo dices como muy estáticamente, ¿eh? Yo no sé si te lo compro mucho. Depende, te puedes mover dentro de las categorías, puedes absorber la categoría de al lado, puedes innovar dentro de esa categoría, puedes crear una categoría, o sea, puedes hacer muchas cosas. Lo planteas como el mercado es así Mira, y no lo he inventado yo. sí, Hay mucha gente que lo dice esto. pues es interesante esta reflexión. Por un lado, yo estoy conceptualmente 100% de acuerdo contigo, que tú puedes inventar cualquier cosa. Pero por otro lado, ¿sabes la típica frase que en una pelea entre muy buenos founders y un mercado, el mercado siempre gana, ¿no? Eso se dice mucho. Y creo que es así. En la categoría de tecnología hotelera, nadie nunca ha crecido al 100% una vez que llegas a más de 20 millones. Nunca. Y por lo tanto es que hay algo estructural en la categoría, porque hay un montón de gente que lo ha intentado. Y Es que es podemos, muy fragmentado. claro, O sea, el tema es que es muy go-to-market es fragmentado. duro. Claro, ese es el tema. Es un go-to-market que no te deja... Ya. Es un go-to-market que no tiene self-serve. Es que como ese la es el tema SMB clave. en general, SaaS SMB, ¿eh? Claro. Pero, claro, que Sí, me suena, a me mí suena. yo una Hay compañía... algunas excepciones. Sí, yo conozco una compañía de recursos humanos que le pasa eso. Si hubiera self-service, yo creo que en self-service es donde sí que puedes encontrar modelos que rompan las cosas, pero en la mayoría de las cosas de SMB no existe y en la nuestra Hay que no ir existe. puerta por puerta. Claro. A pesar, Sí, por muy bajo literalmente. que sea el ticket. Sí, Esa sí. es la gran trampa de eso. A mí me lo Sí, dijeron sí. el primer día que llegué a Silicon Valley, me lo dijeron. Cuidado con la trampa, porque si tú hay dos maneras de ganar dinero. Self-service por debajo de 100 euros al mes o venta por encima de $6,000 al mes. Bueno, Entre al año, medio, perdona. Entre medio es imposible porque la gente no se lo instala él solo y no puedes pagar vendedores. los economics no te salen. Los Es economics cierto no te que un salen. vendedor de Silicon Valley Claro. cobra 6 veces más que un vendedor Correcto. en cualquier otro sitio de Europa, Correcto. por ejemplo. Entonces, las bandas varían por país, pero hay un agujero en el medio que no lo puedes hacer. No puedes pagar a gente suficientemente buena en ventas si tu producto es demasiado Este es barato. el reto del SMB o del ticket del software mediano. Claro, ¿no? claro. Es cierto que vender 50 o 100 euros al mes con vendedores es muy duro. Es muy O sea, difícil. es casi imposible hacer que te salgan Sí. los números. Bueno, es el B2C típico Vodafone y Sí. tal, que te llaman a casa y te venden masivamente Claro. un producto súper estandarizado que puede vender cualquiera. Sí. Que cuando madura ya no hay de dónde rascar. Lo que pasa es que como tienen márgenes muy altos, por ejemplo, en Telecom, pues las empresas son rentables. Y a título personal, Juanjo, ¿te ha cambiado algo en la vida con esta venta? ¿Cuál es el...? Bueno, todavía no, porque hace 3 días que pasó, ¿no? ¿Tú has Pero- recibido la transferencia? Sí, sí. Tú sí, ¿eh? Yo sí. Sí. Ah, Todo el vale. mundo. Todo el mundo, Todo el mundo, recibe, vale. todo el mundo recibe, sí. Bueno, lo de las transferencias también un festival, porque al pagar en diferentes monedas y tal, yo no sabía que era tan complicado
coger dinero para pagárselo a alguien. ¿Era en euros o en dólares el Era acuerdo? En dólares. Ostras. Ostras. Sí. Y entonces tuvimos que hacer transformaciones, pero no para todo el mundo. Bueno, Pero ojo tuvimos porque el dólar ha caído. Sí, sí, ya lo sé. No, sé. ya, claro que lo ¿Qué me vas a sabe. contar? Nunca en mi vida he tenido tan cercano el tipo de cambio del dólar, te lo puedo decir con 3 decimales. Contratamos a un paying agent, a un agente de pago, para que lo gestionara todo. Sí, a la elementos internacionales y momentos distintos. ¿Cómo te cambia la vida esto? Aunque no corto- hayas tenido tiempo de reflexionarlo, pero Sí. conceptualmente. A corto plazo, poco. En la parte profesional hay 2 elementos. Voy a ponerme el escenario positivo, si hay uno negativo todavía no lo sé. Y es que hay una serie de cosas que ya no tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, Levantar dinero. como levantar dinero, sí. Y me apetece no tener que hacerlo, la verdad. Pero ya no tenías que hacerlo con No, ya no Evita tenía que hacerlo, Positivo. ya no tenía que hacerlo, sí. Pero bueno, sí que Aún así hablabas con 100. claro. Sí, Aún así hablaba con- vender la empresa, ya no tienes que hacer esto. Sí, sí. Si alguien, puedo publicar la lista en open source, ¿no? De que nos contacte todo el mundo. Y luego hay una serie de. Ahora haré menos de cosas de gestión de empresa, por definición. Y entonces podré dedicar ese tiempo a cosas o más del propio producto y luego a cosas del grupo. Porque uno de los grandes temas es que conseguimos hacer que sea nuevo. A nivel de producto puro, una petición que tenemos del mercado de los clientes constante es: tengo demasiados proveedores, necesito que las herramientas hablen entre sí, se integren entre sí. Quizá el mayor problema que hay en nuestro sector es que hay demasiados. Así como está fragmentada el mercado, los hoteles, también está fragmentado los proveedores. Hay demasiados proveedores. Y entonces las integraciones son un absoluto drama. Eso lo he compartido alguna vez, pero nosotros que nos integramos sobre todo con los motores de reserva de los hoteles, que es el SaaS que lleva su web de venta, tenemos, la última vez que conté, 489 489 motores de reserva distintos. Eso no tiene ningún sentido. Y eso que, a ver, la integración tiene que ser fácil. Es fácil, O claro. sea, hay pocos parámetros. No, ¿no? nosotros, pero aún Nosotros siendo que fácil, integramos software de payroll, te aseguro que es mucho más pain. claro, seguro, sí, sí. Porque nosotros hemos encontrado una manera de hacerlo que es muy fácil. Pero que haya 500 motores de reserva en el mundo no tiene ningún sentido. Que hagan básicamente lo mismo. Lo mismo. Claro. Entonces, hay mucha demanda por parte de los hoteleros de necesito que todo funcione más seamless y al juntarnos. Y entonces, esas otras razones también de hacer esto, ¿no? En el sector está claro que hay consolidación y nosotros lo que no queríamos es quedarnos fuera. O sea, y hemos decidido apostar por ser nosotros el ganador. Lo que pasa es que en vez de liderarlo, que nos hubiera llevado mucho tiempo, porque, por ejemplo, nosotros no facturamos suficiente para ser una plataforma todavía. Esa es una de las lecciones. ¿No? ¿Cuánto hay que facturar para ser una plataforma? 30 millones. Vale. Sí. Hay datos Me que encanta, son... pero Jorge siempre tiene números No, como por muy eso. claros. Pero una cosa sabía. que me hace gracia de todo esto es que es todo arbitrario. ¿sabes? En general, sí. ¿Sabes? 30 millones eres plataforma. A partir de 30 millones es el mínimo para que alguien invierta a ti para que te conviertas en una plataforma. Vale, o sea, que es decir, desde el punto de vista de los private equities, Correcto. cuando eligen un headquarter, ¿no? Sí. Una madre para ir absorbiendo compañías, Exacto. tiene que facturar al menos 30 millones. Tiene que ser una empresa que ya tenga un tamaño, Claro. Es donde ellos creen que el riesgo Claro. y con el crecimiento, ¿no? Y vosotros tardabais 3 años en Nosotros llegar tardamos ahí, 2 años más, ¿no? 4 años, lo que sea, Y y por el camino te podían consolidar fuera, claro, ¿no? Que es que compraran a tu competencia, se uniera un grupo fuerte. nosotros más que competencia, porque tenemos muy poca, la amenaza conceptual es que alguien que ya tiene la distribución empieza a comercializar un producto aunque sea inferior, pero como comercializáis se lo compren, ¿no? Cuando empezamos, dijimos, TripAdvisor podría inventarse un software y ayudar a los hoteles. Y TripAdvisor tiene a todos los hoteles del mundo son cliente ya. Entonces, ¿qué pasa si vienen con esto? Porque hay una parte muy grande de cualquier sector Booking que lo compra hizo, algo, ¿no? ¿eh? Booking lo hizo. Booking lo hizo y no consiguió que le No lo funcionara. consiguió. Y eso es Tenía interesante. un problema de conflicto de intereses. Correcto. Y TripAdvisor también. Eso también, pero Gestionando el precio del hotel Exacto. de facto y Es, trayendo la demanda. es ser Amazon y Shopify a la vez. Sí. Claro. Pero fíjate, eso no creo. Esa historia la conozco bien, porque hablé con el fundador en su día de Boutique, que es la compañía que se lo vendió Booking. Bueno, ha comprado muchas, ¿eh? Para hacer gestión y no le ha funcionado ninguna. Sí, Hotels Ninja, por ejemplo. sí. De hecho, cerró. La división se llamaba Booking Suite y la cerró por completo. Mm. Pero no es tan. Yo creo, aunque es verdad que es conflicto de intereses lo que más obvio, pero al final es que es irrelevante. El gran tema es que dentro de Booking, Booking es tan grande que para que algo tenga peso y alguien le haga caso, o factura inmediatamente cientos, Sí. 1.000 millones o no. Eso vale. es el parte del Innovators Dilemma también. Claro. De hecho, lo es totalmente, creo.
Booking hace que no... Booking es la mejor empresa del sector con diferencia. Es mucho más rentable que nadie más. Una cosa que a mí siempre me gusta decir es que Booking y Expedia son básicamente la misma compañía, ¿no? Tú puedes hacer lo mismo. Bueno, pues Booking vale 5 veces más que Expedia en bolsa. Porque gana 5 veces más dinero. Exacto. Es Y, decir, y porque vende también, ¿eh? No sé 5 veces, pero sí, que cuando digo sí, que las ventas son mucho más grandes y es mucho más rentable. Es una compañía que por lo que sea ejecuta mejor. Entonces, todo el papel estratégico está muy bien, pero luego hay una parte de ejecución. Pero incluso Booking hace que no innova. Decidme el último producto de Booking. Igual es de hace 10 años o 15. Es decir, es bueno, exactamente lo mismo. apartamentos, se lo copió Airbnb. Es lo que voy a mí. Y como viceversa, experiencias- también. ¿Eh? O sea, mientras Airbnb metía hoteles, Booking Sí, también. metía Pero Pero apartamentos. por ejemplo, Booking como es muy bueno ejecutando, tiene un negocio de apartamentos, digamos, Se lo ha que es comido. como 50, 60 o 70% del de Airbnb. Sí, sí, se lo A ha pesar, comido. además de tener de hoteles. Sí, sí. Porque es muy bueno Experiencias, ejecutando. no sé si también tiene. Tiene experiencias, ahora vende hoteles, pero todo eso son Experiencias es pymes. aún más long tail, es mucho más complicado Sí. como espacio. A mí las experiencias, y sé que mucha gente intenta y me ha llegado muchas veces, yo creo que es una categoría dificilísima. Yo no Bueno, haría pero hay eso. un par de como- compañías muy buenas, ¿eh? Es como un marketplace de servicios, que es muy difícil de estandarizar, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que a mí las experiencias para mí el problema grande que tienen, que no tienen repetición. Y un producto en el que los clientes de B2C no te repiten es muy difícil. O sea, Bueno, el tiene CAC es muy alto. repetición. Si eres un player global que agrega todas las experiencias de todas las ciudades, de todo el mundo, sí. Entonces sí. Pero fíjate que lo han intentado tropecientos mil y al final hay dos. Viator, que está bajo el paraguas TripAdvisor ahora, que vende... No, hay algunos. Get My Guide, ese tipo de pero gente. ese es ¿Cómo se otro. llama la española? Me estoy muriendo. Hay una española bastante buena. Civitatis, a lo mejor, Civitatis. Sí, sí, no me salió el nombre. Porque Sí, Civitatis y y la Civitatis otra- y son Guru- muy buenos Guru negocios, Walk. Son muy buenos negocios. O sea, con estructura pequeña yo mueven creo- mucho dinero. Pero yo creo que Civitatis es especialmente bueno. Hay 1000 gente que ha intentado hacer eso y no lo ha conseguido. hay 1000, pero eso en general, en todos los mercados hay 1000 Sí, que no han hecho pero, nada, ¿no? pero yo creo que hay pocos mercados que tanta gente lo haya intentado como experiencias. Porque parece Sí, como parece obvio, fácil y no lo es, y ¿no? es Seguramente. mucho más difícil de lo que Sí. parece. Vale. Oye, no respondió la pregunta de Jordi de ¿Cómo te cambia? Y la iba a volver ¿cómo a te hacer cambia ahora la vida mismo, ¿eh? personalmente. Exacto. Te has Te ido vas otra a vez cambiar de al casa, negocio. vas a trabajar menos horas, vas a tener más hijos, no La sé, verdad lo es que que quieras creo- contar. Pero ¿cómo te pues- cambia la vida después de vender la empresa? Porque el exit es un Sí. poco como una meta que Sí. mucha gente tiene, ¿no? O sea, voy a decir una cosa que voy a intentar que no parezca Sé que sincero. voy de sobrado ni nada. Sé ¿eh? sincero. Pero es que ya me gusta la vida que tengo ahora. O sea, yo ya hago lo que... O sea, no necesito comprarme nada estabas que comiendo ramen cada día. no. Yo por eh, suerte, yo tuve... Ramen como si fueras. No sé, lo que Sí, se dicen los sí, sí, americanos, el pero ramen, comiendo sí, arroz, sí, sí. arroz hervido. Antes, yo hace muchos Ya te tiempos- iban bien las cosas. Hace mucho tiempo monté una agencia de publicidad, que es lo que hice antes de hacer esto, ¿no? Fue la primera empresa que monté que funcionó. Y tuve la suerte de que era una empresa de servicios que ganaba dinero, como las consultoras y las agencias, y eso me permitió tener suficiente como para no tener que preocuparme de mi riesgo personal. Y eso fue lo que me permitió estar haciendo esto sin cobrar durante años, porque tenía un cajón de aquello, ¿no? Y por lo tanto, esto no me cambia, no voy a comprar ni coche ni casa. ¿no? Ya me gusta mi coche y mi casa que tengo ahora. Eso sí, lo que es posible, me apetece hacer más cosas. O sea, tengo una sensación de que el tiempo es importante, no es infinito. No lo es, claramente. Yo creo que con 30 años y con más las cosas no se ven iguales, ¿no? ¿Cuántos tienes ahora? 50. Sí. Tengo un poco de prisa. Entonces quiero hacer más cosas ya. Yo también, ¿eh? Claro, hombre, claro que sí. Tú eres un ejemplo paradigmático de esto, tío. Claro, claro. Claro, el tiempo es fushit. Claro. Entonces esto sí creo que me va a permitir hacer el proyecto THN más grande, más rápido y además poder atacar más cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues la verdad es que no lo sé todavía. Estoy empezando a apuntar. Pero cosas con el dinero. Algunas cosas algunas cosas con el dinero y algunas no necesariamente. Es decir, Negocios. algunos son Fundaciones, negocios, algunos son negocios porque al fundaciones. final lo que he hecho siempre es crear negocios. Yo soy medianamente polivalente, no soy especialista en nada, entonces crear negocios es justo como mi expertise, ¿no? Y es el tener más fondos te da la oportunidad de hacer cosas que no tienen por qué ser necesariamente muy rentables en sí, porque el objetivo no es tanto ganar dinero como que puede ser interesante lo que haces, tenga impacto o te lo pases bien, esas variables. Puedes montar un restaurante también. Sí. Una Lo voy a cafetería. llamar el emprendedor. El emprendedor Es en español, ¿no? Es la Para, versión española. para confundir a la gente. Sí, sí. Oye, yo si hiciera un DAFO de Hotels Network,
2 cosas que sí o sí pondría es el cambio de la inteligencia artificial, o sea, Ujú. cómo va a reescribir todo, repensar todo, ¿no? Sí. Y los cambios geopolíticos que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo ves el mundo? Para ya saliendo un poco del deal y tal, Sí, sí. para hablar, porque esto es una tertulia, ¿eh? Sí, Aunque sí, no sí, parezca, sí, sí, esto sí, es una sí. tertulia. Entonces, los aranceles y la situación mundial en general, ¿tú cómo la ves? Pues mira, yo creo que desde el punto de vista de ser emprendedor es irrelevante. ¿Por qué? Porque es una cosa que no puedes controlar, que cambia mucho sin que tú tengas ninguna influencia y que es muy macro. Entonces yo tengo la sensación de que eso te importa cuando tienes un tamaño gigante. Pero cuando estás empezando un negocio, el Hostia, entorno macroeconómico es irrelevante. depende de dónde estés, ¿eh? Hay empresas pequeñas, medianas y grandes que o han cerrado o están haciendo massive layoffs, Bueno, despidiendo gente a punta pala. en los grandes puede ser. Mi hipótesis es que No, cuando no, tú o empiezas un proyecto, pequeños, depende de tu cadena de suministro. Bueno, el otro día Pablo Fernández nos hablaba de una empresa, no me acuerdo qué hacía, pero un tema de import-export Canadá, no sé qué, que se fue a la mierda. bueno, claro. De un claro, día para claro. otro. O sea, nosotros vendemos software y estamos aquí tan tranquilos, Sí. de momento. Sí, pero leyendo las noticias con más rato Claro. cada día que de normal, ¿eh? Yo Sí. tengo que reconocer que... Yo no digo que no tengas que estar nervioso, ¿eh? Yo digo que como no lo puedes controlar, hay no hay nada que puedas hacer para mejorar las tarifas. Tú tienes que seguir ejecutando tu plan de negocio, teniendo en cuenta la nueva información. Pero no, yo nunca creo que empieces un negocio o dejes de hacerlo porque el macro está mal. Vale, pero ya no hablo de como emprendedor. O sea, Sí. ¿qué te parece el mundo? Bueno, ¿Dónde vamos a llegar? en la parte más general del mundo económica política es un total caos, absolutamente inexplicable, en el que es un tiro en el pie que nos estamos dando todos. Ha empezado a lo mejor Primero los americanos. por los americanos, pero al final están provocando una respuesta. Tampoco tienes un rango de respuestas muy amplio, ¿no? Entonces, Bueno, ahora parece que se quiere cargar el chairman de la Reserva Federal, sí, que en teoría era independiente, y ahora Trump ha decidido, como cabeza de turco, Sí. cargarse. O sea, No, pero bueno, sí. tiene respuestas. puede Aunque, decidir lo que quiere. O sea, yo flipo también con esto. pero en porque teoría era independiente la Reserva Federal. sí. es que hay Y muchas Trump ha cosas, dicho, no. hay muchas cosas que deberían ser independientes y ahora parece que no lo son, ¿no? Sí, O sea, el sistema americano que siempre hemos pensado, Sí. o es el ejemplo de la democracia, de separación de poderes, ¿no? De seguridad jurídica y tal. parece Hostia, que no. ahora mismo están haciendo mucho, un poco el ridículo. O al menos está desapareciendo como modelo Sí, el ridículo no a sé, pero, seguir. pero se está cayendo la fachada de que había esta pureza. No la hay. Totalmente. Es como cualquier otro sistema. Siempre cualquier liberal te pone como ejemplo el modelo americano como modelo inquebrantable. Pues, Inquebrantable nada. Trump se lo está quebrantando. Yo por generalizar un poco, tengo la sensación ya, porque estoy ya con el Brexit y otros movimientos de ese estilo, creo que las personas siempre tenemos la necesidad de que nos vaya mejor. Sabes que está muy estudiado la idea de que tú eres más feliz cuando estás progresando que cuando estás en un X nivel, ¿no? Total. Si yo voy de 2 a 3, Independientemente estoy del más nivel. feliz. Claro, Independientemente del pasar de nivel. 2 a 3 estoy más feliz que si tengo 10. Porque necesitas esa sensación de que tu vida que el futuro va a ser mejor que el pasado. El tema es que la sociedad occidental ha estado en el mejor momento de su historia en cuanto a calidad de vida de sus miembros. Eso es en cualquier métrica que coges, ¿no? De salud, de economía, de lo que En quieras. valor absoluto. En valor absoluto. Pero han pasado dos cosas, que hay un cierto grupo de gente que no está así y que siempre puedes estar mejor, porque todo el mundo, da igual donde estés, tú siempre crees que puedes estar mejor. Entonces, mi hipótesis es, estábamos en el 95% de posible calidad de vida y queremos el 100%. Y llegar al 100 pone en riesgo el 95%. Yo no sé si estoy de acuerdo en eso que es el momento en que hemos estado mejor. O sea, cada vez las clases medias, entre comillas, en países como España, cada vez están peor, ¿eh? Yo no sé si están mejor. O sea, y no sé cuál es el criterio, no sé si es un renta por cápita o es un... O sea, si tú miras el acceso a la vivienda, al final es lo que le preocupa a la gente. Y el paro. El paro. Y eso que dices, el prosperar. El prosperar. Ostras, yo no sé si nuestros padres estaban mejor o peor. O sea, había mucho más progreso, desde luego, en aquella época. Ahí voy, precisamente. Claramente había más progreso. Pero si coges los niveles absolutos de ahora son mejores. Pero como no hay progreso, y la gente queremos progreso, Claro, pero lo que está pasando es que estamos poniendo en el riesgo todo lo ganado con un proceso de destrucción creativa que no sabemos si va a crear algo. Porque la gente y luego sigues la tendencia y claro, si tú ahora no tienes acceso a las viviendas ni a comprar casas o
o pisos, ¿no? Y además las pensiones, un modelo que es difícil de sostener en el tiempo. Esta tendencia de esta clase media joven de hoy, Sí. ¿dónde va? Bueno, eso es posible. Pero ya no solo en España, o sea, en general, en el modelo occidental. Sí, yo creo que España y los dos países occidentales son básicamente lo mismo, ¿eh? Porque lo que ves en Estados Unidos es muy parecido aquí. Sí. Pero el tema es que este descontento se ha traducido en alternativas radicales. Porque lo mismo de siempre no funciona y creo que es bastante válido pensar así, ¿no? Pero si Que es lo mismo que hace una startup, ¿eh? O sea, para hacer un Claro. challenge al status quo no se prueba un incrementalismo. En general se prueba una cosa Claro. radical. El tema es que una startup empieza de cero y no tiene nada que perder, y un país tiene mucho que perder. Y ese es el gran tema. Para mí es la gran diferencia, ¿no? Que hay mucho que perder. Tú Pero no dices, pueden hacer M&A los países Claro, para pues- evolucionar. sí, pero un sitio que espere, por ejemplo, ¿por qué escoge la gente a Milei? Porque están hartos de lo que hay antes. Vale, puedo comprar ese argumento. No tengo ni idea porque no conozco suficiente de Argentina, ¿eh? Pero la solución no es destrozarlo todo, ¿no? Y en el caso de Trump es más o menos lo mismo, ¿no? No, yo creo que es muy diferente. Yo creo que, o sea, Milei, yo no voy a defender a Milei, pero Milei tiene un plan bastante argumentado, Sí. puede estar de acuerdo o no, y lo ejecuta con bastante consistencia. Trump es una aleatoriedad absoluta. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Absoluta. O sea, no sabes lo que va a pasar mañana. Lo único que sabes es que va a estar el señor saliendo por la tele y todo el mundo Bueno, le va a estar mirando y diciendo algo de él. No lo sabe ni su número 3, que está Claramente. haciendo una rueda de prensa dando excusas de lo que hizo ayer, mientras en directo ya le está haciendo la próxima. O sea, es un caos absoluto ahora mismo. Sí, sí. No, eso es totalmente verdad, ¿eh? Trump es un tío impredecible y no tiene plan. De hecho, la mejor explicación cuando lees a gente que vive en Estados Unidos te dice, bueno, es que Trump es lo que dice que es. No le busques tres pies al gato de estoy jugando a la No tiene ajedrez de agenda escondida. No, suelta lo primero que se le ocurre y ya está. Pero lo que quiero decir con esto es que el mundo es muy confuso y lo que no percibimos bien es el riesgo a que todo, no digo que se vaya a la mierda, pero todo funcione mucho peor de lo que funciona. Que hemos tardado mucho tiempo en construir una serie de cosas y no te las puedes cargar de golpe porque a lo mejor hay algo mejor. Y más sin un plan claro, ¿no? El tema del trade deficit, yo escuchaba esta semana pasada un discurso que hace un profesor de economía que se llama Jeffrey Sachs. Ujú. No sé si lo habéis escuchado. Anda, este link. Es brutal cómo explica de forma clarísima lo que está pasando en el mundo con los aranceles y el déficit comercial, ¿no? Porque dice, ostras, estamos hablando de déficit comercial, pero es que déficit comercial implica que te estás gastando más de lo que tú estás comprando. No puedes mirarlo país a país, ¿no? Es como si tú vas a comprar por Claro. la calle, ¿no? Y vas a ver cada tienda qué relación comercial tienes entre lo que tú gastas y lo que ellos te venden. Esto es una absurdidad, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. El déficit comercial se origina en Estados Unidos, como en muchos otros países occidentales, porque gastan más en general y normalmente contra deuda, no contra impuestos, que lo que son capaces de producir. Y entonces ahí se origina el déficit, ¿no? No lo puedes ir a buscar a los terceros, el déficit. El déficit se origina dentro, ¿no? Se lo explica súper bien, ¿eh? Dice que es él dice que es de primero de economía. La primera clase o la segunda empieza por ahí. Claro. Es un poco como un tuit que... O sea, es que cuando Adam Smith, que es lo primero que te enseña en primero de economía, ¿Tú estudias economía? yo estudié en esa de negocio, digamos, organización de empresas, pero había clase de micro y macroeconomía. Ujú. Te lo enseñan en primero de carrera. Este tío fue el primero que le puso el nombre al concepto de que si todo es más abierto, la economía de todo el mundo funciona mejor. O sea, para mí el principal problema que tiene Trump es que lo ve todo como un juego de suma cero. Sí, Exacto, sí, como el real estate en Nueva York, donde realmente tú ganas porque le has quitado algo a otro. Claro. Pero el modelo que hizo triunfar a Estados Unidos es que ganaba la partida completa, no cada una de las jugadas. Pero Claro. es obvio que le ha ido bien con la estrategia de apertura. Entonces, ¿por qué quieres hacer una de no apertura? El país siempre ha sido así. El aislacionismo que llaman ellos ya ocurrió en los años, no sé, los 20 o 30, ¿no? Creo. Ellos tienen mucho la idea de que yo tengo mi propia cosa y cuando han triunfado es cuando no han hecho eso. El hecho de que el comercio genera valor para ambas partes es lo más bonito, digamos, del capitalismo, ¿no? Sí. Y aparte, es que está demostrado. Cuando no es una es opinión. comercio justo y, Claro. ¿no? Y con la información y adecuada y tal, y con seguridad jurídica y tal. Oye, ahora han desaparecido en el mundo 10 trillón.
1 o 2 semanas. Bueno, en market cap, que no es realmente economía no, productiva. en market cap no. Market cap. Los No, 10 no. trillions son en market cap que han desaparecido. Que es un número que sale en los ahorros de los planes de pensiones, de las grandes corporaciones, de las familias, etc. Pero no es economía real esto. Que sí que es economía real. Los ¿Cómo 10 no va a ser economía real? Es market cap. Es stocks que están en almacenes que se han podrido. Esto ¿vale? no son 10 trillion. No, 10 trillion no, es no. market cap. Son Es un número más inversiones, pequeño esto. inversiones que no se han podido La realizar. gran parte de este número es un número financiero, que es A un ver. número virtual, que correlaciona con el mundo real. Hombre, Pero, pues pero claro que este correla- número es un número virtual. pero que estamos Que es el hablando, sistema financiero en el que vivimos, y que si se va a la mierda, se van a la mierda cosas reales. pero una Quiero cosa decir es que no ha market, desaparecido. una cosa Que es, vuelve de un día para es otro, quiero decir. valoraciones de empresas y la otra es Pero comercio. esos son los 10 trillion. Los 10 trillion es valoraciones de empresas. Que No, esto se va un día y vuelve otro. Y yo creo que volverá a la gran parte No, porque es que eso Trump... es lo que te estoy diciendo. Lo que se ha perdido no vuelve. Se ha destruido. Es destrucción. No estoy de acuerdo. Bueno, pues ya en los comentarios nos Pero mira, corregís. el tema de seguridad jurídica que mencionabas es interesante, yo creo. A España siempre se le critica que hay poca seguridad jurídica y justo nos hemos dado cuenta que no es verdad que haya poca. Hay mucho menos en Estados Unidos. Hay más estabilidad Claro. en el sistema jurídico en Europa que en Estados Claro. Unidos. Yo soy soy Team Europa claramente, ¿no? No porque piense que es mejor, sino creo que es igual de bueno que el modelo americano y tú puedes elegir el pros y contras de cada uno. Y uno de los elementos es que Europa es más lenta a propósito, porque la lentitud... Esto es muy optimista, ¿eh? Sí, esto es muy Esto Estoy o sea, contando- me, estoy gusta, contando el me caso- gusta tu manera de pensar, Estoy pero no contando sé el si caso me Team lo Europe, creo, no, ¿eh? lo digo a propósito, soy consciente. Cuando tú tardas más en llegar a una decisión, la decisión es más sólida. Y ese es el modelo europeo. Aquí las cosas se hacen más despacio, pero cuando se hacen, se quedan. ¿Tú crees que esto es expresamente? Yo creo que una parte sí. Y creo que una parte O sea es que- obligada por tener que poner de acuerdo a mucha gente. Pero es lo La es lo que es. diversidad de Europa nos Te frena, nos fuerza, claro. ralentiza. A nivel de mercado es fatal, por ejemplo, es muchísimo más difícil, seguro vosotros lo veis, ¿no? Vender en el mercado europeo es dificilísimo por Sí, sí, mil sí, cosas, sí, sí. idiomas, Idiomas, regulaciones, culturas, mil y una. leyes, todo, sí, sí. Pero cuando algo pasa, pues algo pasa para siempre. Y no te planteas cambiarlo. O sea, una vez que se llega a un cierto modelo, no hay ningún elemento político que quiera cambiar ese modelo, excepto... Es tan fringe, tan en el extremo que nadie le hace caso. Y en cambio en Estados Unidos sí, la gente pone cosas encima de la mesa constantemente que son... O sea, es cierto que en general cuando hay una crisis o cuando hay una revolución positiva, en Estados Unidos va más rápido que en Europa. Mm. Y aquí nos ha ido bien a veces parar el golpe de manera más suave. Pero también es cierto que cuando hay una innovación tecnológica, un Sí. cambio brutal, ese feedback loop, ese ciclo Sí. de innovación en Estados Unidos hace Claro. compounding, que nunca sé cómo se dice en español, Sí, sí. pero se compuesto, acumula ¿no? Sí, sí. mucho más rápido Claro. El de lo tema que del somos capaces de AI, hacer aquí. En el tema del AI, por ejemplo, aquí tenemos Mistral y Lovable, pero la decisión Sí. está pasando en Estados Unidos, Sí. San Francisco, Sí, sí. Con que- inversores americanos y tal. Sí. De hecho, lo que y con tiene talento europeo, que se va para allá. lo que tiene Silicon Valley realmente es que es capaz de reinventarse a sí mismo, como pocos otros sitios, porque parecía que estaba muerto post-COVID y ahora está otra vez a tope igual. De VR a cripto, a no sé Sí. qué pasó entre medias, a AI, en Sí. 3 años. Tú vendes, Entonces, la pregunta es cómo hacemos todos el próximo curso, ¿no? Porque ahora lo decís vosotros también, ¿no? Nuestro negocio es un negocio muy, como todos, muy complicado. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un tío que factura 200 millones en 2 años? bueno, es que el hype tiene mucho impacto. Y es lo que estoy descubriendo últimamente. Estoy descubriendo que, o sea, meterte en una tendencia que todo el mundo quiere escuchar o quiere hablar, desde un Mm. punto de vista comercial, es brutal. Mm. Esto Microsoft lo ha demostrado. Sí. O sea, se ha puesto a hablar de AI Mm. sin tener nada, incorporando cosas de terceros, pero ha liderado las conversaciones y ha tenido un crecimiento brutal. ¿Habéis visto el dato, que no sé si es verdad, pero he visto un tuit por ahí, que Accenture factura más en AI que OpenAI? No, Me no lo he creo, visto, me lo creo. pero es muy gordo, es muy bestia. Creo que como el 10-15% de la facturación de los últimos el último periodo que haya dicho, son Es servicios de haciendo asesoría AI, en AI, entre asesoría en comillas. AI. Conocidos y- innovadores, Accenture. Accenture está enseñando a otras compañías a usar AI. Claro, la paradoja es como Es muy fuerte. Aquí sí hay trillions que son humo. Aquí sí. Bueno, yo creo que es lo mismo, ¿eh? O sea, es la economía financiera, que todo lo que sube muy rápido baja muy rápido también. Y en este caso, pues hay empresas que tienen 100 millones de ARR que yo no sé si en 6 meses estarán estos 100 millones de ARR o la empresa. Sí.
Porque si era tan fácil de hacerlo, lo Claro. puede hacer otro también muy rápido. Claro, de hecho, yo creo que si yo no invierto, pero si invirtiera, me costaría muchísimo invertir ahora, porque tú puedes creer que la categoría va a funcionar, pero elegir el player es prácticamente imposible. Correcto. Pues mira por lo que ahora que es tú el dices, momento ¿no? para ti, ¿eh? Ya. Pero en invertir en AI no hay barreras de entrada. Si no hay barreras de entrada, ¿qué haces? ¿Cómo Es construyes que algo a largo o sea, plazo? dice, he llegado a esto, 1 millón de facturación en un mes. Vale, es demasiado fácil facturar en tu mercado. Claro. Yo desde mi compañía anterior hay una cosa que descubrí que creo a pies juntillas, que es, si tú haces algo muy difícil, no tanto porque es técnicamente difícil, sino porque es un verdadero coñazo hacerlo, Sí, sí. es una ventaja competitiva. Oye, estamos en software de gestión nosotros. ¿Qué nos vas a contar? Claro. Porque nadie quiere hacer el esfuerzo de hacer algo que es tan pesado de hacer. Sí, sí. Y si es demasiado fácil, lo mismo que sube, baja, como un poco el cripto, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy atractivo a corto plazo. Para mí la gran ventaja que tenía cripto, al final, lo interesante de cripto y AI es que, aunque parezca que triunfaron mucho, han triunfado cosas muy específicas. En cripto solo triunfaba el vender y comprar monedas. No hay ninguna aplicación que usemos que use cripto. Pero la compraventa de monedas ocurría con ciclos de feedback tan rápidos que era adictivo. De hecho, si hay una cosa que yo he pensado en los últimos tiempos es que el elemento clave que define nuestro tiempo es la velocidad. Cualquier cosa más rápido es mejor. Ujú. En cualquier categoría. Da igual lo que hagas, si tú introduces el elemento más rápido, hay mucha gente Bueno, que es que quiere eso. tiempo es Excepto dinero Europa, ¿no? y velocidad es coste. O sea, Y creo porque además los humanos estamos adictos al feedback más constante y más rápido. Cuanto más rápido algo pasa, más lo quieres hacer tú. ¿Sabes cómo en ventas, en B2B, que si tu ciclo de ventas es más rápido, con las mismas personas vendes más unidades? Tan Obvio. tonto como eso. Pues eso Sí, pasa en o todo. como en TikTok, como más corto sea el vídeo, más Claro. engagement. Claro. Porque en TikTok hay los elementos de dopamina y demás, ¿no? Pero Ujú. creo que aplica a todo demás. Entonces, cripto no encontró ninguna aplicación del mundo práctico. Y el AI, para mí, lo que todavía estamos por ver es si habrá alguna aplicación que use la gente normal que sea de AI también. Porque hasta ahora son solo herramientas. Estamos en todos los que facturan 100 millones son herramientas de programadores. Son las famosas tools de ir a buscar oro, ¿no? Bueno, no, y ChatGPT factura billions. ChatGPT es el único. Es el único ejemplo. Bueno, no, Anthropic también, Bueno, Google los que son también, chats. Microsoft No, también. los chats. Han encontrado un ejemplo que es el chat. Pero en tu día a día no tienes ninguna otra cosa que tú usemos que no sea de trabajo. Donde hay más valor a día de hoy es en el coding, Claro, sin ninguna duda. en la Sí. programación. Oye, Jordi, ¿tú has visto los anuncios de OpenAI últimamente? Sí, bueno, hablando de coding, hay un rumor antes que un anuncio que es muy gordo, que es que se rumorea, pero Bloomberg y fuentes serias, que OpenAI está intentando comprar Windsurf por 3 billion, por 3.000 millones de dólares, que Windsurf, la última información que he encontrado es que facturaba 40 millones de dólares de ARR en enero. O sea, pon que ha doblado y factura 80. Bueno, 3 puede billion. ser, ¿eh? Puede ser. 3 billion es una burrada. Y Cursor, que es la alternativa a Windsurf más conocida, que hemos hablado varias veces, estaba facturando entre 150 y 200 millones de ARR, que lo intentó comprar OpenAI. También se rumoreó hace un mes o así. Parece ser que no lo consiguieron, no se entendieron. Y ahora están yendo a por Windsurf. Y es lo único que le falta a OpenAI. O sea, ahora mismo las alternativas están empujando mucho en el entorno más productivo de AI generativa ahora mismo, que es programadores. O sea, es donde hay más dinero a ganar, ¿no? Si tú doblas la producción de un programador, es un mercado muy grande, que OpenAI no domina. De hecho, Anthropic, ¿no? Se ha metido muy fuerte ahí, incluso Google con sus nuevos modelos se ha metido muy fuerte ahí, y OpenAI está un poquito por detrás. Y bueno, si se cierra, será una adquisición bastante, yo creo, importante, porque podría consolidar a OpenAI como una suite entera. Y ya le puede plantar cara a todos los rivales que tiene. Y luego los anuncios que ha hecho van mucho en esta línea. Ha sacado un modelo de razonamiento que programa muy bien. O3 y O4. O3, O4 mini, O4 high, O4 mini high, no sé, o sea, el naming de OpenAI sigue siendo muy complicado. Codex CLI, que va todo en línea en ayudar a una experiencia tipo Cursor, a acercar el concepto del MCP, que hablábamos creo que hace un par de semanas, ¿no? De interactuar con las APIs del mundo real en los modelos conversacionales. O sea, está haciendo muchas apuestas en la parte de generación de código y de generación de entornos de programación encima de la plataforma de OpenAI. Son brutales esos modelos. Yo probé O3 y el nuevo 4O no sé qué, que o sea, semana a semana van cambiando. Sí que hay días que dejan de ir. Tú no haces caras, estás también jugando con todo lo que sale. Porque
un poco relacionado con el tema de barreras de entrada y demás, es que realmente si un modelo cambias de uno a otro, puede cambiar el paradigma de la categoría por completo. Porque en los de programación es más difícil comprobar cómo de mejor es uno que otro, creo, porque hay muchos casos de uso diferentes. Pero el de imágenes ha sido muy obvio. ChatGPT tenía uno bastante malo, ¿no? El DALL-E original, y desde que Era lanzó muy el nuevo, malo. es noche y día. ¿Quién usa Midjourney ahora? Pues probablemente sea 0 personas, ¿no? No, 0 personas no serán, Pero no, porque hay frikis que han pasado mucho tiempo aprendiendo, claro. pero sí. Pero si ChatGPT llega al nivel de Flux, Midjourney, etcétera, tiene 1.000 millones de usuarios activos semanales, Y según ha se le sido además escapó. medio inesperado, ¿no? Porque ni hablaban de esto y de repente de un día para otro tienes una cosa que es infinitamente mejor que la anterior. Y por eso yo creo que aunque yo vengo del mundo de las marcas, del branding, ¿no? Porque mi experiencia anterior es el marketing y demás. Y una cosa que me parece muy curioso es que a lo mejor esta batalla es una batalla de marcas y no de tecnología. Y esto no lo sé, es una hipótesis. Pero todo pinta a que los modelos van a ser una commodity. Y si los modelos son una commodity, cuenta la distribución. La distribución es marca. Y ahí no hay color, solo hay dos players. Que los modelos no son algo estático, van evolucionando. Sí. Por ejemplo, antes Perplexity pues era un wrapper, ¿no? Pero, hostia, era la hostia. Ahora con O3 se ve que los casos de uso de Perplexity ya pierden sentido, Sí. ¿no? Entonces, es otro modelo. Pues ahí voy justamente. O sea, y el modelo se puede comer cada vez más casos de uso, puede estar más enfocado a casos de uso o no. Y por lo tanto, irás a la marca que conoces. Antes ibas a buscar a Google. Bueno, vas a la experiencia de usuario. Exacto. Que es una marca, la representa una marca, Correcto. es una suite de productos, es un... ¿Qué app abres en el móvil? ¿No? Porque todo... Yo me acuerdo de decir no, claro, es que yo lo que tengo enfrente todo el día es un dispositivo Apple. Entonces va a ganar Apple, que es el que tiene mi mano, mis dedos tocando sus átomos. Y no es cierto. Apple no ha usado un producto de AI de Apple en la vida, si no cuentas Siri, que es una castaña. Y estoy todo el rato abriendo la app de ChatGPT. Y qué pérdida de oportunidad la de Apple, porque sí o sí necesitas un cacharro. O sea, esto es un, Claro, es pues, un o sea, lock-in estás brutal. tocando el logo de Apple. Claro, ¿no? no. Con este dedo todo el día tocando el logo de Y Apple. son incapaces de capturar este valor en esta nueva tendencia. Sí. Tienes que abrir una app que es ChatGPT, que tiene que usar, ¿no? Como está más limitada que el iPhone. El iPhone podría hacer cosas mucho más guays. Sí. On, offline, voz, multimodal, multidispositivo. Y no, tengo que usar una app estándar como si fuera Uber para hacer mis prompts, que está mucho más limitada y que es 1000 veces mejor o infinitas veces mejor de lo que hace Apple, que no es nada. El tema es que como producto usuario estoy 100% de acuerdo. Como negocio, Apple gana, no sé, 30.000 millones y OpenAI pierde 1.000 millones al mes. Entonces, a lo mejor es que no se mete porque es mejor hacer cacharros que hacer la aplicación. No lo sé, porque Bueno, Apple tardó 30 aranceles. años. Apple tardó 30 años o los que sea en llegar al número de usuarios de sus servicios que ChatGPT ha llegado en 2 años. Ayer vi una charla, un TED Talk o una interview que hacía el head, el responsable de TED, Chris no sé qué, a Sam Altman, hace una semana. No sé si la habéis visto. Es un trozo. Hostia, a nosotros nos meten caña en los comentarios de YouTube porque interrumpimos y porque a veces somos bordes o tal. Hostia, somos unos santos comparados con este señor. Le metía una caña a Sam Altman que yo no entiendo cómo no se levantó de la silla y se fue. Lo gestionó muy bien Sam Altman, pero le metía una caña increíble. Entre otras cosas, este tío hizo una cosa que me pareció muy fea, que es que se había publicado que ChatGPT tenía 500 millones de weekly active users, ¿no? Usuarios semanales activos. Y el señor le preguntó, ¿cuántos usuarios tiene ChatGPT? Y Sam Altman dice, bueno, se ha publicado que 500 millones de tal. Y el señor dice, bueno, sí, pero tú me comentabas antes que habíais doblado en muy pocas semanas. Y Sam Altman dice, sí, te lo había comentado en privado, no en streaming y delante de toda la audiencia de TED. Sí. Y con una cara de cabreo de Sam Altman de la hostia. Y el otro diciendo, pues, no pidió ni perdón ni nada. Dijo, bueno, pues entonces 1.000 millones de usuarios, ¿no? Que 1.000 millones de usuarios activos semanales. Para contexto, porque ya los números y los billions los gestionamos como si tal. En el mundo hay 8.000 y pico millones de personas. En Internet hay 5.000 millones de personas. O sea, el 20% de los usuarios de Internet son usuarios semanales de ChatGPT. No puede ser. No puede ser. Yo lo veo muy alto. Haz los también, números. Sí, no porque puede ser. O sea, Los 500 son oficiales. Yo lo veo muy, O sea, muy los alto. 500 no, oficiales no, es una nota de prensa. Se ha publicado, que es que se publican muchas cosas. O sea, yo no me creo nada. No te en crees general. nada. Parece alto porque cuando yo hablo con gente, Cursor tiene 1 millón de usuarios activos. Cursor, que es una herramienta de developers. Hay 20 millones de developers en el mundo, dicen. O sea, no sé,
Es que, Pero 1 millón no es 1.000 millones. bueno, pero en porcentaje del tamaño de mercado no estamos tan lejos, ¿eh? En market share. O sea, es muy bestia. Perdona, Juanjo. Hay un tema fundamental de si es gratis o no. Y ChatGPT es gratis, entonces no lo puedes comparar con una cosa que cuesta dinero. Bueno, Bueno. no sé, es muy gordo, el 20% no, del pero 1.000 planeta. millones por eso digo, sigue siendo yo- mucho. Claro. Semanales. Me parece, únicos. me parece difícil que Sí, ese dato sea muy verdad. Estoy difícil. de acuerdo contigo. Sí. Eso Porque- dice Sam Altman. Que también tiene fama de quizá decir Exagerar un cosas poquito. que no son, ¿no? A veces. Sí. Pero, Pero mira, yo creo que Sam Altman con sus luces y claros, pero tiene una característica, es como la representación humana del espíritu de Silicon Valley, que es o es todo gigante o no me importa. Y cuando haces eso, a veces dices unas tonterías tremebundas, pero otras veces creas cosas que realmente tienen un impacto brutal en el mundo. Quería momen- levantar trillions, ¿no? Sí, esto no sé. y lo harán, seguramente, no lo sé. O sea, de momento. Ahora es un se poco- valora en 300 billion. Cada semana se añaden 100 billion a la valoración. Es una locura absoluta. Lo Pero curioso claro, es si que han doblado, si es verdad que han doblado sus weekly active users en pocas semanas, que esto es gente haciendo Studio Ghibli, imágenes de Claro. Studio Ghibli, que el tío lo dijo. Ha generado más monthly active users, la tontería del Studio Ghibli y de las imágenes, que todo lo demás que hemos hecho combined. Él lo dijo esto en un tweet. Que por cierto dice que el perdón y el por favor y tal cuesta millones de euros a Claro. El que a le preguntes OpenAI. por favor al Sí. ¿no? el meme este de que, De que hay que ser simpático. Yo lo de hago, que hay que de ser simpático educado para por sí. cuando Claro, gestionen claro. el mundo, que se acuerden de mí. Sí. Pues esto cuesta millones de euros porque Sí, es sí. más procesamiento de palabras. Sí. Pero Yo- esto de decir el por favor es como el Pascal Wager ¿sabéis? No. Pascal el filósofo decía que, o sea, esto no sé, francamente podría saberlo, pero no sé ni qué siglo es. Pero tiene esta de que si existe Dios o no. Dice, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque si existe Ah, sí. Dios, es mejor creer en él. Y si no existe, da igual. O sea, ser Pues es- pragmático con el upside Claro, y el downside, ¿no? Exacto. Hay dos escenarios. Y en los dos casos, una alternativa es mejor, por lo tanto yo cojo esta. Es un poco lo mismo. ¿Pasará que AI haga eso o no? No tengo ni idea, pero por si acaso voy a decir por favor. Y es curioso el concepto de General Intelligence, que es uno de los brandings que hay alrededor de la inteligencia general. Luego, AGI, ¿no? AGI. Ok. Luego está el ASI, que es el Super Intelligence, que es Ujú. el ¿Este es el estadio de Meta? posterior. ¿Es el de Meta No, este? es Advanced Intelligence, de Jan LeCun, ¿no? Es el de Meta. Me he ¿no? perdido ya. O sea, están brandizando el concepto Y el Safe filosófico Super Intelligence. Sí. también. que es Esto el de el Ilya Ilya Sutskever. Sutskever. No, pero él le llama también Super Intelligence. ¿no? Pero Super safe. Intelligence. Super Intelligence, ¿no? O sea, es como un concepto súper etéreo que va a cambiar el destino del universo. Sí. Y también eso está brandizado y Sí. estamos... Y la noticia está, bueno, el rumor que salió que en Microsoft y OpenAI tienen el pacto de cuándo se llega oficialmente al AGI. ¿Lo visteis? Que es y que tiene un número monetario. Es cuando OpenAI sea capaz de generar 100 billones en revenue o algo así. O 100 billones en profit, perdón. Pero le he puesto un número, que es graciosísimo, porque si algo que no tiene un número es la inteligencia general, ¿no? Y Pero- no sé cuánto se puede contar, pero hace unas semanas estuvimos Marcel y yo en Seattle y había el señor que hablaba, que hizo el contrato con OpenAI y de hecho se le preguntó esto. Y él lo desmintió. Lo desmintió, vale. Lo desmintió. Lo que sí que dijo que había una cosa que me pareció muy graciosa, que es que creo que dijo que había 10 abogados que escribieron el contrato entre OpenAI y Microsoft, el famoso contrato de inversión grande que hicieron hace un par de años. Y ahí hay una cláusula, porque no es equity, ¿no? Es como ceden GPUs y tal, que es que tiene una caducidad este contrato. Y un día este señor, que le reporta a Satya Nadella, se despierta y pregunta, oye, ¿cuándo expiraba el contrato con OpenAI? Y le pregunta a sus abogados y dice que tenía 10 abogados y le dieron 14 respuestas de cuándo caducaba el contrato con OpenAI. Y mandó el contrato a ChatGPT y le preguntó cuándo caducaba y luego también se lo mandó a varios bufetes y tal y ChatGPT se lo contestó en 5 segundos, la respuesta correcta, y los 10 abogados que habían escrito el contrato con OpenAI no se lo supieron contestar. Sí. Mira, hablabais antes de programación, pero si hay un espacio que intuitivamente tiene que haber una influencia brutal es en el espacio legal, ¿no? Sí, sí. Medicina, ciencia, programación, todo lo que se ha considerado high-skilled trabajos, ahora mismo no tiene ningún sentido. Sí. O sea, viendo la tendencia, no van a tener ningún O sea, sentido. sí que tiene sentido el trabajo, pero va a cambiar totalmente el trabajo. O sea, va a ser un trabajo de alguien utilizando estos modelos
para hacer lo mismo que poca hacía. gente, ¿eh? O sea, no hace falta tanta gente. O gente haciendo más impacto. Seguramente las dos cosas. Menos Sí, o gente, gente teniendo seguramente más menos. ideas, ¿no? Pero al final las ideas puras, es ahí donde estamos Sí. los humanos, ¿no? Para mí es un poco Demonios. hay una metáfora con las agencias de publicidad, que es el director creativo. Hay el creativo y el director creativo. El director creativo en Mad Men es el protagonista Don Draper. Tú Don no Draper. piensas las campañas, sino vienen los creativos, te las enseñan y tú dices, esta es la que vamos a hacer. Ese es el rol. O sea, la generación va a ser básicamente infinita y gratis. Pero alguien tiene que decidir, pero de las 1000 opciones que me ha HTTP es esta la que vamos a hacer. Entonces, hace falta mucho más criterio Sí. y menos proceso de creación ya duro estudiando o ya creativo pensando. Pero esto es lo mismo que en un despacho de abogados. Hay un socio con 30 años de experiencia que asesora al cliente y dice, vamos a elegir este camino. Y luego hay 10 abogados leyendo contratos, escribiendo contratos, peleándose con los abogados del cliente. Claro. Claro, el socio seguramente sigue siendo muy importante, pero esos 10, ¿qué pasa con esos 10? Claro. ¿Y cómo se llega a socio si nunca has hecho la mili de estar picando piedra, ¿no? Es un poco Sí. el paradigma que va a cambiar ahora. Correcto. Bueno, no hemos hablado de XAI, pero bueno, ahí también se ha aprovechado. Elon Musk es muy bueno leyendo las tendencias financieras y ha conseguido utilizar esta tendencia valorando XAI en casi 100 billion para comprar Twitter, que aquello no facturaba ni se podía valorar de otra manera. Y ya que no conseguía este dinero de publicidad, de advertisers y tal, pues lo ha conseguido los mercados financieros. Yo creo que eso es el concepto de insider trading se inventó para casos como este. Es una total tomadura de pelo. Bueno, pero es privado. Correcto. Y yo estoy totalmente a Es favor un de que la gente... tejemaneje, es un Es tejemaneje. un tejemaneje de libro y estoy muy de acuerdo en que la gente con su propio dinero como si lo quiere quemar. Es suyo. Aquí todo esto es privado, perfecto, hagan lo que quieran. Pero si yo fuera inversor en Twitter o inversor en el otro, pensaría, ¿pero esto qué es, hombre? Me cambio cromos conmigo mismo, la verdad es que me da a mí la gana para que me quede lo que me dé la gana. Esto es presentable. Hablando de Elon Musk, había en la TED Talk, que yo recomiendo, porque la verdad es que me gustó, había dos momentos Elon Musk-Sam Altman. Y en una, el entrevistador, que le metía mucha caña a Sam Altman, puso una imagen que tuiteó Elon Musk del dedo y el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Y le decía, oye, Elon Musk te acusa de estar tentado para conseguir poder y que estás convirtiendo una fundación open source tal en una cosa privada para tu propio beneficio, ¿no? Y Sam Altman hace una cara y dice, Elon Musk me acusa a mí de estar tentado por el poder. O sea, Claro. literalmente, Elon Musk, que lleva 3 meses liándola, seguramente con el único beneficio de conseguir más poder. Y la otra es que hablaban de seguridad de los modelos y Sam Altman dice, no, porque nos tomamos muy en serio la seguridad de los modelos, bla, 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 safety, alignment, todos esos conceptos. Y dice, no, pero en realidad, oye, mira el track record. Dice, de hecho, todos los modelos grandes que existen ahora mismo en el planeta, menos uno, todos nos estamos tomando muy en serio la seguridad y no hemos tenido ningún problema de seguridad. Y el entrevistador le pregunta, ¿y cuál es la excepción? Y Sam Altman dice, no te lo puedo contestar, pero es evidente que está hablando de Elon Musk y de Grok. O sea que Sam Altman Totalmente. está... O sea, aquí Elon Musk ha sido un hipócrita total, porque de hablar de que era no era open source, ¿no? Se quejaba que no era open source, pero XAI tampoco es open source, ¿no? y que no era una fundación non-profit. Que no era sino una que fundación y for-profit. tampoco es una fundación profit, al contrario, ¿no? Y ahora también incluye Twitter, ¿no? Sí. Y de que Eh, la seguridad es bullshit, a que en Grok puedas hacer cosas muy peligrosas. Sí. Sí. Un poco Sí, sí. reckless. Elon Musk está un poco desencadenado. Elon Musk es un personaje tan peculiar que es muy difícil resumirlo en poco, ¿no? Pero yo creo que tiene esa intensidad que tienen las cosas. Yo soy totalmente anti-personaje. Y de hecho, mi familia siempre dije con mis hijos, yo no me voy a comprar nunca un Tesla en mi vida. Pero esta intensidad que le pone a las cosas es realmente increíble. Si el foco es ganar las elecciones, yo dejo absolutamente todo lo que estoy haciendo, gano las elecciones y luego me dejo todo, las 17.000 cosas que hago, para concentrar específicamente en cambiar las X reglas porque a mí estas me preocupan. Y casi nadie hace eso. Es como hace apuestas de todo o nada constantemente. Y hay una explicación, yo a veces le digo, un poco cuando intento ser un poco troll con alguien, que Elon Musk es quien es por casualidad. Y es que ha hecho 10 apuestas de todo o nada y las 10 le han salido bien. Pero si una cualquiera la hubiera perdido, nadie sabría quién es, ¿no? Y le ha pasado muchas veces durante el camino. Y es que estadísticamente, a alguien de 8.000 millones de personas, alguien hace 10 apuestas y le salen todas bien. No. Pero de te los lo 8.000 compro nada. millones de personas, ¿cuántas hacen las apuestas de Elon Musk? ¿Y 10 cuánto hace la personas. ejecución de Elon Musk? No las apuestas, no las ideas, sino la ejecución.
La intensidad que hablabas tú. No es Sí. una apuesta y se va a casa a dormir. Estoy de acuerdo. O sea, el tío duerme en la fábrica. como Correcto. Bueno, famosamente- luego dicen que durmió en la fábrica 4 días, Bueno, ¿eh? pues Que es has igual. exprimido eso. Pero quiero decir que, joder, tú lo has dicho, de intenso, también en la ejecución, no en las Sí, sí. apuestas solo. Sí. Y luego yo creo que le queda más por cómo. Se ha visto cómo trataba ahora lo del el Doge ¿no? Ujú. Que le queda el espíritu de él tiene que hacer las cosas distinto que los demás. Ujú. Y un poco cutre, quizá, ¿no? Él, como desconfía tanto de las élites y de la gente que sabe y los expertos, él siempre cree que sabe más que todo el mundo. Y entonces, por definición, sus soluciones son medio cutres siempre. Como que se va ahí al Home Depot y se compra no sé qué cosa de $30 que le cobraban 1.000 los de SpaceX. ¿no? El procurement de Sí. SpaceX. Entonces, eso lo aplica a todo. Y me hace gracia, porque eso es muy... Ya, pero es que en general es cierto, ¿no? Esta Claro, claro. simplicidad, esta enfocar el mundo como si fueras un niño de 5 años, Ahí voy, que hay tiene elementos razón en interesantes. general. Correcto. Sí. Hasta que llegas a Washington y te enfrentas a la burocracia. O te lo cargas, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que hay un poco una revolución ahí Pero dentro. para cargártelo, o sea, tienes que seguir los juegos democráticos o no, sí. o no, es peligroso. ¿no? Entonces es fascismo. Para mí el principal problema es este, ¿eh? Que tú puedes creer que el sistema no funciona y que yo tengo que poner otro porque tú eres dos cosas, listo y buena persona. Pero no puede haber un sistema que dependa de que todo el mundo sea listo y buena persona. La democracia funciona porque elimina al que acabe siendo mala persona y quiera beneficiarse solo él. Ujú. Aunque parece que no, pero lo hace. Pero es como el caso de Singapur, ¿no? Singapur funciona muy bien. Y hay básicamente un dictador. Claro, pero ¿y cuando haya un dictador malo, qué? Entonces yo no puedo querer vivir en un sitio que depende del tipo en concreto que está. Hace falta un sistema. Yo no me fío de que mis nietos... No le ha ido vayan mal a estar- Singapur, ¿eh? ¿Eh? Con el founder de... Les ha ido Que muy literalmente bien. le llaman el founder. Ahí voy. de Les ha ido Singapur. muy, muy bien. Por una persona en concreto y el hijo. Pero yo no quiero que mis nietos dependan de que un tío en concreto gestione bien un país. Eso no puede ser. Tiene un nivel de riesgo demasiado grande. Muy bien. Oye, enhorabuena otra vez. Gracias. Ya nos Dentro de un irás año vengo y os contando cuento si queréis saber cómo cómo ha va la ido, ¿no? evolución. Ahora tendrás más tiempo para leer igual, no lo sé. Bueno, te queda Learnout, ojo. Sí. Y foco, sí. Porque estos 2 años son 2 años de foco. Sí. Fácil distraerse. Y yo creo que va a ser bastante interesante a nivel personal nuestro del equipo, ¿no? Porque de hecho, antes me preguntabais, y no acabé de responder mucho, que para el equipo el mensaje que le dimos es, por un lado, no hay que tener miedo porque esto es para mejor, pero por otro, una cosa obvia es que en una organización más grande hay más oportunidades. Total. Porque nosotros lo veíamos, hay gente que tiene que crecer y no hay dónde. Entonces, al ser más grande hay más posibilidades. Los cambios en general siempre son interesantes. Sí. Te traen cosas interesantes de aprender. Y a partir de ahí, cada uno, cómo se mueva Sí. en Eso un es- entorno de caos y de incertidumbre. También es muy divertido porque en este proceso hemos visto que la sensación de qué significa el cambio es un tema psicológico puro. Diferente gente lo interpreta de maneras radicalmente Absolutamente. diferentes, con exactamente la misma información. Ujú. Por eso, cuando tú emites una información y se recibe, pues que la recepción depende de la persona, no del emisor. No, es que esto no se ha entendido bien. Ya, es que hemos hecho lo mismo y lo han entendido de maneras opuestas. Ya. Entonces, ¿qué podrías haber hecho, no? Bueno, pues hablarle a distintas audiencias, ser muy consciente de quién lo Claro. escucha, ¿no? Mira, yo esto es un tema, por ejemplo, que creo que está muy claro y es que la justicia no es hacer y decir lo mismo a todo el mundo. O sea, tratar a todo el mundo No, igual claro. no es la manera más justa de gestionar nada, ni una compañía, ni un país, ni nada. Porque hay gente que necesita unas cosas y otra gente otras. Entonces, darle a cada uno lo que necesita es la mejor manera, incluso si no es lo mismo. Y esto en Ujú. las empresas a veces es difícil, ¿no? Porque uno quiere más vacaciones y otro más dinero. Bueno, entonces no puedes un punto medio por definición, pero lo que no puedes hacer es dar las dos cosas, porque entonces los números no salen, ¿no? Entonces, yo a veces lo digo que... Bueno, y luego hay las leyes de por medio y cosas que no te permiten a veces hacer lo que tendría sentido. Correcto. Porque las leyes tienen que ser generalistas de Justas. mínimos. Tienen que ser justas entendido Sin con entender claro, todos los matices de una empresa. correcto. Por eso una empresa y un gobierno no tienen nada que ver entre sí. Yo creo que es un error decir que los gobiernos tienen que ser como las compañías, pero no es verdad. Los gobiernos tienen que conseguir que todo el mundo viva bien y una empresa no. Una empresa, si alguien no performa, no puede seguir. Entonces, por definición, no es ni una familia, ni la empresa es una familia, que es otro grave error, ni un gobierno tiene que ser una empresa. Excepto en tu caso. ¿Eh? Bueno, sabe que tú. Pero mira, nosotros llevamos 20 años trabajando juntos, no es de ahora, ¿eh? Entonces tenemos una dinámica correcta para hacer eso. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por A vosotros. compartir esta experiencia increíble. Sí, sí. Un placer. Gracias, Jordi, y hasta la semana que viene.